Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes para Joaquín en los controles. Buenas tardes para todos. Volvió finalmente Jorge Valmeli. Hola, Sapo, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, George? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? ¿Repuesto? Bien. Sí. ¿Sí? Pronto para lo que queda de la segunda mitad del año. ¿Sí? Sí, que me dijeron que va a ser picante. ¿Sí? Sí, presupuesto. Tal vez la caída de algún ministro o no. Un presidente de algún ente autónomo. La primavera. La primavera también, que es linda. Está bien, el ocaso de todo. Sí. ¿no? Porque Lamento haberme perdido algunas cosas muy interesantes, como el cruce Da Silva Viera, por ejemplo. Me hubiera gustado, los escuché ese día, por supuesto. Dije, no importa, vacaciones, no sé qué. Tuki, a ver qué tiene para decir Fácil Desviarse. ¿Vieron que hay días que uno dice, acá tengo que escuchar seguro? Bueno, ahí escuché seguro. Y hay otras cosas que pasaron, también ahí ya no me preocuparon tanto. Llegaste para el coletazo igual de lo de Viera y Da Silva. El último estertor. El último estertor. ¿Está mal Aparentemente. Sí. ¿Está mal la contraseña del observador o soy yo? Fue cambiada. ¿Fue cambiada de vuelta nuevamente después de que se comunicó la nueva? No. No, perfecto. Bueno, nada, ¿cómo andás, Nicolás, querido? Completo. ¿Completo? ¿Parando ¿Lleno? carros? No, completo porque Equipo completo. Sentía que me faltaba Jorge. Igual hoy nos falta Maca, que le mandamos un beso grande que se mejore. Sí, la Parando verdad. carros. No sé a qué te referís. Estás haciendo referencia al último recorte de Sin TV, me imagino. Sí. Es interesante que lo digas porque Vamos. hoy, Sí. en la columna de Fernando Medina es sobre el arte del recorte, ¿no? ¿El arte del recorte? El arte del recorte, sí. ¿Qué sentís cuando de una nota larga de desayunos, ¿no? Con muchos matices, el recorte que hace una persona es Nico domó, o en este caso Nico le paró el carro a... No. ¿Qué se siente? No. Nico, decime qué se siente. No considero que haya sido lo que pasó. Qué humildad. Me perdí en el capítulo. acá, Sí, chicos. no importa. ¿sabes? Paró el carro, un senador. ¿Quién es? Ah, No. Bueno, ahora nos metemos. Vamos a terminar de saludar. Está el Joaquín. ¿Cómo andás, Joaquín, querido? ¿Todo bien? Está, mirá, el mercenario de la comunicación. ¿Por qué mercenario? ¿Por qué lo tratás de mercenario? Porque hay que destratarlo un poquito, porque es tan bueno él, es tan bueno. No voy a decir quién es, para empezar, aunque Bien. la gente que está en YouTube Lo puede llegar a sabe. identificarlo. Pero donde haya un billete lo vas a ver. Bueno, no. Él tiene códigos. Claramente tiene los códigos bien puestos. A diferencia de las 4 ONGs que hay acá, ¿no? De este lado del micrófono. El de George Washington. Bueno, ¿cuáles son los códigos que tiene que respetar un periodista? Pará, déjame saludar a ¡Sergiacos! Abriste. Me arranque llama de la programa. atención Sí, que se te hagas llama. la pregunta ahora, Sapo. No, 20 bueno. años de carrera. No, yo siempre hay que, constantemente, no No, está importa, bien. no sé por qué pregunté eso. Pero todo el tiempo hay que preguntarse eso, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Hasta dónde está el código? ¿No? El código con la fuente, el código con los compañeros. Los ¿no? valores. Los Yo hablaría de valores. ¿Hasta dónde llegan los comentarios? ¿Hasta dónde llegan las opiniones? O sea, y teniendo en cuenta que del otro lado hay una persona que si bien es Códigos pública, es la calle. puede llegar a resentirse mal. Códigos es la calle. ¿Códigos es la calle? Sí. ¿Vos decís que el expresidente es sinónimo de una persona con códigos? ¿Y los valores es la vereda? No. Los valores. El código puede ser una inmoralidad, pero Sí. es un código. Pues un No delito. tiene códigos. Los valores representan o están ajustados a la moral y a la ética. Entonces vos podés tener códigos como se tiene en la calle. Pero hay distintos tipos de Por valores. ejemplo, Están los viejos valores yo que son no soy distintos a los buchón. valores. Vos ves un delito, pero no vas a contarle a la policía. ¿Por qué? Porque tenés códigos. Bueno, Y después están los valores. ¿quién no tiene códigos en este momento? Aerolíneas Argentinas. Bueno.
Venía Dame por el ahí, video, venía dame por el ahí video. la cosa. Tenés ahí el video, César. Eso es no tener códigos. Si quieres lo podemos debatir públicamente. Eso no tener coherencia, para mí. lo de Bueno, hay Aerolíneas muchas cosas que no Argentinas. tiene, ¿no? Digamos, un libro contable estable. Para empezar. Pero Pérdidas tiene, Pérdidas. eso seguro. Pérdidas tiene un montón. vamos a ver, hoy juega, nadie no lo sabe, hoy juega Peñarol contra Racing, partido de vuelta por la Copa Libertadores, partido Chivo Bravo, incluso había una chance de suspensión por la tormenta. Solo se suspende si hay tormenta eléctrica, Sí. si no, no. Y bueno, el Inumeta argentino estaba hablando de la posibilidad de una tormenta eléctrica para la hora del partido. Habrá que ver. Habrá que ver, por lo pronto está suspendido. Y la algarabía porque son jóvenes, porque la gente se olvida que los jugadores son guachos de 20, 19, 22, ¿no? Que están con todo el entusiasmo de ir a jugar un partido, como cuando vos viajás con el grupo de liceo, vas a Claro, Bariloche, hasta las ¿viste? hormonas todavía. Claro, exactamente. Están cruzando el charco, están yendo a jugar. Y Sí, no es un equipo de ajedrez. no es un equipo de ajedrez. Que no pueden es- ser jóvenes, pero tienen comportamiento distinto. Claro, con las hormonas muertas ya, ¿no? No, para nada. Disecadas, No sé, vos sabés. No, yo creo que es individual o sea que Yo no es sé, diferente no sé cuánto cuánto sexo hay en los torneos de ajedrez. No, yo no hablo de sexo, hablo de Pero ¿por qué dijiste que tienen las hormonas muertas? muertes. Muertes. No, porque los veo mucho más tranquilos, ¿no? Me imagino. Bueno, pero que esté No, tranquilo no significa que las hormonas estén ahí estallando. Está bien. ¿Y la falta de código por qué? Va, bueno, ahora vamos. Porque no sé qué vino primero acá, ustedes capaz que lo pueden Sí. saber. Vieron como el tema ese del huevo y la gallina, ¿no? Mucha gente dice que este video se viralizó primero y que después Aerolíneas Argentinas reaccionó al video. Aerolíneas Argentinas difundió el video. Yo no sé quién viralizó más. Si en realidad el video ya estaba circulando o fue Aerolíneas Argentinas que quemó este video. Está en portada de La Nación esta noticia porque Aerolíneas Argentinas viralizó el video. Claro. Vos decís que, No- vos no decís porque que se hizo viral. ellos lo difundieron primero. Ellos se pusieron la gorra, ¿entendés? O sea, Maxi Se Olivera. pusieron que la de Racing. No es- se pusieron bueno, la gorra. También. Pusieron la de Racing. Sí. Sí, claramente. Pusieron la de Racing y filmaron al plantel de Peñarol cantando. Pon el video, César. ¿Sabés que Maxi Olivera tiene Está un tanto exaltado Maxi Olivera, hay que decirlo. el capitán del equipo tiene la actitud más infantil de todas? Sí. Hay que decirlo. Y le pegan un montón a los jugadores. Dice, dale, cantás guitarra. Siempre hay un Ahora, uruguayo tomando mate tranquilo en estas instancias, Sí. ¿no? Campaña está tranca. Claro, siempre hay uno con el mate tranquilo, pero bueno. Pero ¿cuál fue el problema de seguridad al que alude Aerolíneas Argentinas ahí? Vos te Bueno, referís al tuit que dice: nuestra obsesión es la seguridad de nuestros pasajeros. Nuestra pasión está puesta en darles el mejor servicio. Lamentamos este tipo de actitudes que nada tienen que ver con el deporte. Ni lo uno ni lo otro, ¿no? Yo creo que no hay una obsesión por la seguridad en aerolíneas y tampoco una pasión por dar el mejor servicio. No. Pero en tal caso me parece que hay claramente obsesiones divergentes. La del Carbonero, que es la Libertadores. Y en tal caso, si le creemos, la Aerolíneas, que es la seguridad. O sea, yo a Peñarol le creo que su obsesión es la Copa Libertadores. Sí, lo dejan en claro en O sea, cada canto, en cada exacto, jugada. la evidencia es total, ¿no? Ahora, no sé cuántos aviones de aerolíneas salieron con un... Ah, siga, está bastante bien. Pero le ajustaste bien las tuercas. Y le pegué dos ajustadas. Pero está la Piñeiro. Ah, hasta Montevideo el llega. documentalista. Sí, pero argentino. eso era Lapa, ¿no? Lapa. Bueno, no era Lapa. No, Lapa es paraguayo. No, bueno, ¿No? pero era... Era austral. Bueno. Estamos dudando. Líneas... No, pará. No. Piñeiro es aerolínea. Sí, no era Austral, era Lapa, ya te digo. Era Lapa. Pero es un caso similar a Kurki Peñarol de que siguió los mismos aviones siguieron pero cambiaron de... No, Enrique no, Piñeiro. no, eran son dos aerolíneas diferentes. Acá, Enrique Piñero, conocido por su carrera como piloto de aerolíneas, ha sido una figura prominente en la discusión sobre aerolíneas argentinas. Sí, Claro. pero el accidente sobre su documental no es Aerolíneas Argentinas. El avión que sigue largo ahí en el Bueno, aeroparque. está, vos decís por eso, está bien. Yo digo porque él ha sido muy crítico de cómo de mantenimiento de aerolíneas, Claro. de la gestión, de todo. Sí, por eso te digo que no es verosímil que la obsesión de aerolíneas sea por la seguridad. No, por eso. Entonces, Porque digo, aparte, ¿sabes qué? Todas las aerolíneas tienen muchos muertos, no en el ropero.
en tierra, ¿no? O sea, Aerolíneas Argentinas tiene varios accidentes fatales, los tuvo Pluna, los tienen todas las aerolíneas, casi todas. Yo digo, no sé, capaz que hay alguna aerolínea que dice, nunca tuvo un accidente. Sí. Bueno, el Malaysian Airlines solo perdió gente. Perdón, Pluna no, tuvo, muertos Pluna desaparecidos. lo tuvo. ¿Eh? Tuvo Tamu. ¿Tamu era? ¿Tamu? El accidente Temu, más. Temu. No. Hay que tener cuidado porque siempre lo que Tam, No, la puta está madre. bien, está bien. Contamos la historia acá. Sí, la que iba para Salto. Sí, que en Artigas, que fallecieron varias personas en Artigas. Sí. Es el accidente más grande de la aeronáutica uruguaya. Pluna no tuvo parece accidentes. Pluna no tuvo accidentes. Salvo cerró. contrataba a Campiani, digamos. Sí, pero son financieros los accidentes. El tema del aval fue accidentado, Sí, todo, podemos la seguir. foto ¿no? fue accidentada, pero nunca tuvo accidentes. No, pero no sabés si Pluna Capaz que tuvo alguno. Yo ¿verdad? creo que durante toda esa discusión en Yo qué algún sé, momento no. alguien dijo que Pluna nunca había tenido un accidente. Eso es lo que... Pese a este accidente, Pluna nunca ha tenido un accidente en un vuelo comercial. Dice Wikipedia. Te voy a Wikipedia. Tuvo un accidente claramente porque pese a. Está, pero capaz que no fue. Pero no con Acá. muertos. Sí. 9 de octubre de 1962, un Douglas DC-3, un C-47. De Pluna se accidentó en un vuelo de prueba debido al mal armado de los comandos de alerones luego de pero un realizarse vuelo de prueba. tareas de mantenimiento de la aeronave. Había entrado, después se produjo la nave, se elevó, una turbulencia, bueno, el ala derecha se desprendió, se esparramó el combustible, el avión acabó estrellándose y cuando un enorme fuego con los bomberos, que los bomberos demoraron 3 horas en extinguir. Ello acabó en el acto con el S-3 y con su tripulación, conformada por 10 personas. Bueno. Bueno, está, ¿viste? Pese a este accidente, Pluna nunca ha tenido un accidente en un vuelo comercial. Bueno, pero tiene un accidente. Sí. O sea, no hay aerolínea, a lo que voy. está bien No hay lo que aerolíneas que no tenga accidentes, creo yo. Arrancaste hablando de muertos igual. No, yo lo que dije es que. Todos tienen muertos, aunque sea Bueno, en el está, piso, pero- una cosa así. dijiste. No, yo lo que digo es que. Ensuciaste a Pluna. Primero, no, yo no ensucié. Digo que está bien, por un lado, que la obsesión de las aerolíneas sea la seguridad. Porque, Poneme, César, por favor, la si foto que te no, mandé. si no tienen esa obsesión. Estamos muertos. Claro, no me subo a un avión, nunca más. En este caso, me parece que enseguida se mordieron la cola, porque ¿qué pasó? A este video de Peñarol, del plantel, cantando adentro de una de aerolíneas, salió un tuit de todos los muchachos argentinos saltando y cantando un avión de aerolíneas. Claro. Cuando, y Aerolíneas promocionando eso de su cuenta de Twitter, acá vamos a alentar a los muchachos al Mundial. Estaba saliendo un vuelo para Qatar, para Doha. Entonces, puede haber diferencias, y ahí habrá que entrar en los detalles. Quizá lo de Peñarol fue en pleno vuelo, quizá lo de los muchachos que salían a ver la final en Argentina todavía el avión estaba parado, no lo sé. Pero son, es aerolíneas argentinas, no es aerolíneas aurinegras también. O sea, se entiende que... Se entiende que les duela. Partidizado. Se entiende que Bueno, les duela. acabas de abrir una idea que Sí. es interesante, tener nuestra propia aerolínea. Pero aerolíneas. Tuvimos nuestros propios trenes, ¿por qué no tener una aerolínea propia? Vos, Pluna. Carboner. Fue aerolínea carbonera. Pero te voy a graficar. Carboner. Pero- Carbonera. Ay, qué lindo. No sé si quiero viajar en un avión a lo No, Peñarol. no, sé si quiero no, subirme a un seguro avión no. que se Prefiero ir en maneje auto. a lo Peñarol. Sí. No, es toda una aventura. ¿Quieren que, no. que Una aventura. que les cuente una historia de por qué Pluna era de Peñarol? Sí, contanos, Sí. sapo. Bueno, Estamos en el partido de ida de Peñarol contra América de Cali, acá en el Centenario, gol del Bomba Villar. En un rincón de la Amsterdam contra el América, segundo anillo, estaba, como siempre, la misma barra de amigos ¿Ah? que había hecho de ese lugar de Centenario su lugar en el mundo. En esa barra de amigos, 3 en especial, Tito, Nando y Chelo, y no hay ningún juego acá. Mincho Tito. conozco ese, Nando y sí, Chelo. sapo. No leas el mensaje. Tito, sapo. Nando y Chelo. Sí. Ellos habían empezado a trabajar en Pluna en 1980. Sí. Antes de salir del Centenario, aquel 28 de octubre, ya sabían lo primero que harían a la mañana siguiente. Pedir que los asignaran a alguno de los vuelos que harían el trayecto Montevideo-Santiago de Chile en ocasión de la última final. Claro. Las gestiones dieron resultado y el 31 de octubre los 3 amigos tripulantes de Pluna estaban en un Boeing 737 que llevaba 120 hinchas de Peñarol a la capital chilena. Qué Consiguieron emoción. consiguieron entradas. ¿Dónde para estaba la- tu padre? Bueno, seguramente estaba ahí. ¿No?
Y seguramente. Y ahora, capaz que viajó en. ¿Sí? En O en Chile, claro, sí. O sea, consiguieron entradas para la tribuna oficial justo debajo de los hinchas de la América de Cali. El tiempo se iba, lo recordaba el tablero electrónico. Bueno, ya sabemos lo que pasó, ¿no? No, contámelo de vuelta, a ver. ¿Te lo leo de vuelta? Sí. El tiempo Yo no sé se lo que iba, pasó. lo recordaba. El 87. Lo recordaba el tablero electrónico, los colombianos que empezaron una cuenta regresiva. Ajá. 10. Nando estaba arrodillado con una bandera en la cabeza sin querer mirar. 9. Eduardo Pereira le pega fuerte y lejos. 8, 7, 6. Cabezazos para un lado y otro. 5, 4. La pelota le queda al Bomba Villar que la baja para su pierna derecha. 3. Aguirre se la lleva por delante y enfila hacia el arco. 2. Se saca de arriba uno de los zagueros y le queda para la zurda. 1. Imagínenselo. Tito y Chelo fueron los primeros en tirarse arriba del Nando. Lo siguieron el puñado de uruguayos que estaban en esa tribuna. Peñarol era campeón de América por quinta vez. No hubo tiempo para más nada, se desató la locura. Tito es el primero en saltar la reja, que es un tripulante de Pluna, ¿no? Que, O hincha de Peñarol. Bueno, está bien. Uno es En hincha de ese Peñarol orden. y después Sí. tiene otras cosas asignadas. Por ejemplo, tripulante de Pluna. Sí. Tito es el primero en saltar la reja que separaba la tribuna de la cancha. En el intento se corta la mano con uno de los pinchos. La sangre fue a parar a la camiseta de Diego Aguirre. Me emociona. Nando fue el último de los tres en entrar a la cancha. Todavía se estaba recuperando de ser la piedra fundamental de la montaña humana. Cuando logra cruzarlo, agarra un carabinero que, arrastrándolo, comienza a llevar para afuera. Oficial, no me puede llevar, soy tripulante del avión que lleva a la delegación. Solo quiero festejar, le dijo y lo convenció. Vaya y festeje. Carabineri Blandoide, sí. La orden de policía chileno. Superado ese escollo, ve que a Diego Aguirre lo estaban levantando entre dos personas, una de cada pierna. Vio una oportunidad, la jugada le quedó servida para que el goleador le quedara en los hombros. Se lo calzó a la fiera. Y así fue que el Nando dio la vuelta olímpica haciéndole caballito a Diego Aguirre. Cumplido el ritual de la vuelta olímpica, el Tito arrancó de rodillas. Esto ya es. Arrancó de rodillas al arco. Claro, del agónico gol, ¿no? O sea, de rodillas va. Nando, Tito y Chelo. Nando, Tito y Chelo. El mismo donde en el 82 había convertido Fernando Morena contra Cobreloa. Chelo, sin embargo, volvió a la tribuna, al palco donde se estaba entregando la copa. Y fue así que su cara quedó a la altura de la panza del contador Damiani. Si ven la foto, lo van a ver al Chelo. En el momento justo en el que Eduardo Pereira levanta la copa. En el momento justo en el que un fotógrafo decide disparar, ¿no? Esa foto, la foto está ahora en el campeón del siglo y estuvo en el despacho del contador Damiani, ¿no? Un tripulante de Pluna. Vuelta al hotel y prepararse para trabajar, pasar de hinchas a tripulantes, baño de por medio. En eso les informa que hubo cambio de planes. Era la tripulación asignada para volver en el avión que traería a la delegación aurinera a Montevideo. El vuelo de vuelta era una fiesta. Era todo cánticos, alegría y champagne. Y nadie estaba filmando con una VHS. Por eso te digo. Sobrevolando la provincia de Buenos Aires, el avión se empezó a mover con turbulencias, de las que hacen abrocharse el cinturón. El único ajeno al miedo era el zurdo Viera, con cara de gurí en montaña rusa. ¿Sabés lo que hizo la Aerolíneas Argentina? ¿Sabés lo que hizo? Dígamelo. Cuando filmó ese video, hizo lo mismo que mi tío Carlos, mi padrino, quien quiero mucho. Pero en el momento que todos sus hijos y sobrinos empezamos a gritar el gol de la fiera en el apartamento de nuestros abuelos, él dijo, silencio, silencio, no griten tanto, no griten tanto. Porque es de Nacional, el tío Carlos. Entonces, estaba cantando el Maxi Olivera como un niño ahí, como un viaje del liceo. ¿Y qué hizo la tripulación de aerolíneas? Silencio, silencio. Silencio, no canten tanto. Ahí está. Entonces no entienden la obsesión. Claramente. Entonces estamos hablando como de... si lo entendía Pluna. Esta es una nota del observador de Felipe Luna Fernández, por entendió tanto la obsesión que se trajo la quinta. favor. Y ahí ¿Entendés? está la foto. O sea, está. Bueno, Así estamos, ¿no? con este pequeño homenaje Con ese cuento. a la Pluna del 87, del Peñarol del 87, y en contra de... Lamentamos que no la exista... falta de códigos de aerolíneas Claro, 2025. lamentamos que no tengamos más a nuestra aerolínea de bandera para llevar a nuestros equipos Exacto. al exterior. Sí, sí. Y tengamos que viajar en aerolíneas. ¿Cuándo empezó a flaquear Pluna? Más o menos cuando Extranjero. empezó a flaquear el fútbol uruguayo a nivel internacional. Hagan una lectura. Sí, porque en el 90 entró Baric. Bueno, exactamente. Entonces ya no viajaba solamente en Pluna. Mirá que- Era Baric y Pluna. Por eso no comimos tanto goleada también, ¿no? En los 90 en Brasil, ¿no? No. Señales. Bueno, Viste que a veces hay que retraerse, Nico, y Sí, simplemente claro, escuchar. obvio, simplemente obvio. escuchar, ¿no? Sí.
Bueno, ¿qué Ya está. hacemos? Tema de Vamos- arranque. Vamos a hacer un tema de arranque y nos metemos con la sesión del Parlamento. Vendé el programa de hoy, Pedido de Sapo. disculpas, hay un pedido de disculpas, hay un rezongo en el Parlamento, ¿no? Ujú. de- Autoflagelación y meadas en el Parlamento. Está bien, exactamente. Ese, digamos, lo último que queda, los estertores de el incidente entre Sebastián da Silva Danza y el Nicolás presidente Viera. de ACE, en la mira. Sale mira. Orsi a respaldarlo, Lustenberg también, Fernando Pereira. Todo eso y mucho más. Después tenemos a nuestros columnistas estrellas, Germán de Agosto y Fernando Medina. Y después cerraremos. Todos nuestros columnistas son estrellas. Sí, sí, digo, los de hoy son Firmamento. esos. Ujú. Sí, en el firmamento están, digamos, nuestros columnistas. Y ahora una canción. ¿Qué te pasé? ¿Te pasé? ¿No te pasé? Hasta que dispongamos de lo contrario, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, ahí se caen las estrellas y se elevarán otras. Joaquín, ¿te va a pasar un tema, te parece? ¿Es una de las clásicas canciones del Sapo con una historia para No, contar? no, cero, porque no hay tiempo. No hay tiempo Es una de para las perder clásicas historias. canciones del Sapo sin historia. Es una canción de. Sí, sí. Palito Ortega? No me moje la oreja. Es una de esas canciones. ¿Es una de tus sos un clásicas hijo de puta. canciones para ¿Sabés pelear qué? a la ¿Sabés audiencia? qué? Porque no iba a poner, no, Sapo, iba a poner un no, tema de no. hecho y derecho. Va a pelear a la Eh, audiencia, sí. El no, Sapo, el no. Sapo versus la audiencia de Fácil Desviarse, capítulo. ¿Cuál es la versión que paso yo siempre de Palito? De la Casa del Sol Naciente. La Casa del Sol Naciente, exactamente. ¿Les gusta esa versión? ¿La de Palito? Sí. He llegado a Terminó quererla. por no disgustarme. Terminó he por llegado no- a quererla. He llegado a quererla. Bueno, les propongo escuchar otra versión de La Casa del Sol Naciente. No es la de Palito, es de un argentino también. Quizás ya sonó, quizás no. Vos tenés que acordarte de Huff. No, Sí, no de un emérito columnista que tuvo en nuestro programa, No. Juan Andrés Ferrey. sino de Juan Antonio. Juan Andrés Ferreira Huff, Sí. lo nuestro. Juan Antonio Ferreira y Huff. Exacto. Es algo así como el Guitar Hero que tuvo Argentina en la década del 90, ¿no? Sí, sí. Con un firulete de más, quizás a veces. Pero. Sí, mira muy quién, solente. compáramelo. Y Stevie Ray Vaughan. Stevie Ray, Stevie Ray gracias. Vaughan. En estética era Stevie Ray Sí. Vaughan, ¿no? Porque le gustaba la bota tejana, el sombrero cowboy. También cantar medio así como le gustaba el blues y el rock y la voz aguarrentosa. Y se despachó con. Para mí, esta es una gema. Está la versión de los Animals. Y después está esta. Claro, la versión de los años que es la más conocida. Es la más conocida. Está la de Led Duel y creo que es la original. La tenés, Joaquín, ahí. Juan Antonio Ferreira Huff haciendo su versión de La Casa del Sol Naciente. Está corriendo la interpelación a Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente en estos momentos, en la Cámara de Diputados. Interpela a Walter Servini, el Colorado. Pero esto lo vamos a tener mañana, porque está sucediendo. Y esperemos que no se corte abruptamente a las 12:30, porque a él le dice... No, bueno, Servini ya en sus primeras palabras como miembro interpelante fue, por más que se esté transmitiendo en vivo, por más que esté la prensa, yo vengo acá a plantear que se me respondan las preguntas por las que se tomó la decisión de cancelar un proyecto y ir por otro proyecto. Que se transmita en vivo y que esté la prensa no tiene que ser un motivo para que esto se transforme en un show. Claro, hablando de cortes, ¿no? O sea, quizás algún legislador hoy intenta sacar su propio corte para redes, ¿no? Pegándole a Ortuño o al proyecto Gasupá o a la Sí. inversa, ¿no? Esperemos que sea metafóricamente, ¿no? Sigue pegando el Ortuño, claro. Sí, bueno, y después puedes terminar la sesión con un O sea, carnicero. acaba de mi mierda. corte, este va a ser mi corte. ¡Bum! Y no, es una piña. Cortá para la salida. Sí, claro. Bueno, pero vamos a cerrar el capítulo de la primera interpelación al gobierno, que terminó de forma abrupta. No terminó, de hecho, y no se puede continuar porque así lo establece el reglamento, que fue la interpelación de Una Sebastián da Silva. interpelación precoz. Sí, exactamente, al ministro Frati y a sus compañeros de gobierno. Tan del precoz Instituto de no fue Organización. igual porque duró 12 horas, ¿no? Sí, pero bueno, viste que siempre son 17. Sí. Bueno, sí, va a Terminó seguir más. mal. ¿Terminó con Flores o con Orín? Esa es la pregunta planteada al 097-441-443. También puede ser en el chat de YouTube, pongan sus mensajes, etcétera. Jornada de mucha disculpa. Hoy se arrancó en la Cámara de Senadores con disculpas varias. El primero en pedir la palabra para hacer su autoflagelación y pedir disculpas
es el frente amplista Nicolás Olivera. Perdón, Nicolás usted me- Olivera, puse por qué, Nicolás Mirá, Olivera. Me corregirán, pero ¿fue pedido de Frente Amplio esta instancia o La no? jornada de autoflagelación. Sí, o sea, formalmente lo pide Nicolás Viera por una cuestión de orden. Ujú. Es él, por eso también es quien arranca conversando. Entiendo que hubo un acuerdo político, porque después de hecho terminan con una declaración de la bancada, ¿no? Claro. O sea que eso fue coordinado, pero formalmente quien lo solicita es Nicolás Viera. No basta con salir en vivo en Universal. Queremos que en el No, Parlamento claro. se dé la No, porque de hecho había varias preguntas arriba de la mesa. Era la aplicación del 115, si se iba a tomar una medida política desde ese punto de vista, y también estaba la pregunta de si iba a haber por parte de Viera alguna acción penal a título personal, algo que descartó allí mismo en la sesión de hoy. Si hay algún extraterrestre o solo una persona normal con una vida feliz y que no está pendiente de este tipo de episodios, el mínimo contexto, ya lo conocen, interpelación, acusación va, acusación viene, el Frente Amplista Viera en un momento habla de Sebastián da Silva, dice parte de la mayor estafa para los uruguayos, hablando de Conexión Ganadera, da Silva se calienta, le pone el dedo del medio, le dice, perdonen la expresión, pero bueno, para que se entienda un poco, ¿no? Le dice puto de mierda a una persona que es homosexual, o sea, le hizo un insulto homofóbico, y ahí lo que dice Nico, le quedó abierta la duda de si, en definitiva, tenías dos modalidades. Una era hacer una denuncia penal por un delito de odio, y la otra opción era el artículo 115, que es básicamente que la Cámara corrija a uno de sus miembros, en este caso podría haberlo hecho con da Silva. Bueno, se hizo esta jornada de autoflagelación para evitar que todo esto escale, y arrancó el propio Viera, que hizo su mea culpa. Y básicamente, primero que hizo una admisión no muy habitual, que es decir, bueno, la vara viene bajando hace rato, pero ahora sí tocamos fondo. Y después pidió disculpas por cómo se expresó con da Silva. Escúchenlo, tenés el video también por si estás en la transmisión de YouTube. No político, señora presidenta, debo decir que esta forma de funcionar que estamos teniendo en cuanto a nuestros vínculos personales, la tonalidad de los discursos y la profundidad del debate parlamentario no es nuevo. Sucede que esta vez tocamos fondo. Estábamos viendo como normal el desplazamiento del intercambio ideológico, de la confrontación de pensamientos y las situaciones de forma, al tiempo que ganó terreno el descrédito personal, los improperios, los insultos y hasta el delito de odio. Y quiero empezar por mí. Reconozco, como lo he hecho de manera pública, que el tono de mis palabras y los términos usados en mi última intervención no fueron los adecuados ni los pertinentes para ayudar a mejorar el funcionamiento de esta casa. Disculpas de Viera, son esas. Ahí les escucharon. Fue una disculpa larga, ¿no? Corté un fragmento. El texto completo fue. Me está costando ¿no? creer todo esta panto mismo, ¿eh? ¿Cómo? Sí. ¿Cuánto Pero dura esto? ¿Qué es lo que ¿Cuánto dura vos esta decís? camaradería? No. Da Silva No, dijo, pero no Da es- Silva dijo, no vamos a hacer ahora los mejores amigos, no sé qué, pero quedaron las disculpas. Yo estaba esperando que alguien lo cortara. No, no. Sí. Callate, un improperio. ¿Por qué, Sapo? ¿Por qué no les creo? Perdón, les creo. A su ¿Les vez, crees? la política se impone. En un momento, en 2 semanas se impone. Recaen, fuerte, dice. recaen. Sí, 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 claro. claramente. Está bien, pero que el tema es no llevarlo a un lugar tan personal No, y está bien, agresivo. está bien. Capaz que sí aprendimos. Aprendieron, no aprendimos. Capaz que sí, quizás, me imagino. Quiero creer que sí. Da Silva dice que él va a empeñar su palabra en que no se va a llegar a un extremo como el que se llegó el otro día. ¿Llegó la sangre al río? Y que la palabra para él es lo más valioso que tiene. La disculpa de Da Silva fueron, estoy opinando por supuesto, pero fueron mucho más interesantes, a mi entender. El otro era un documento muy largo, él lo leyó, lo pueden encontrar, está colgado. Colgó en ya Nicolás Viera su pedido de disculpas en su página. Pero Da Silva arrancó diciendo que tenía que pedir disculpas varias, no una sola. Y arrancó con una frase de esas que te hacen decir, lo he escuchado todo. Da Silva dice que la gente está cansada del show. Básicamente Da Silva lo que dice es que le quiere pedir disculpas a la gente porque la gente se pudrió del espectáculo. Así arrancó el pedido de disculpas de Da Silva. No pedir una, voy a pedir 3 o 4 disculpas en el día de hoy. La primera es al Senado, que hoy está
dejando de hacer cosas por este episodio. Todos tenemos agenda, nosotros nos vamos inmediatamente a Tacuarembó y yo en alguna parte me siento causante de la pérdida de tiempo de muchos de los compañeros que son todos ocupados. Entonces les pido disculpas de no haber pasado lo que pasó. Hoy estaríamos haciendo otras cosas. La segunda es a la gente, señora presidenta. El espectáculo llega un momento que cansa, harta, pudre. ¿Sí? ¿Ya está? No, hay mucho más, hay mucho más. Hay más, hay más, hay más. ¿Me cortaste? Vos, Quise el cortar rey del acá, show, quise ¿me cortar estás acá. diciendo que el espectáculo cansa? Quise cortar acá O sea, porque la persona que subió Lenny un muñeco- Bruce se acaba de bajar del Sí, escenario. o sea, es- Elvis has left the building. sí, claro. La persona que es el show y el espectáculo personificado está diciendo la gente está podrida de esto. Está. A mí me pareció interesante ¿No les parece interesante? Sí, ¿Te Me parece? parece, sí, claro. Repito Es- mi suspicacia para con Viera. es con toda una declaración. Falta que cierre Twitter y ya está, se terminó. 2 semanas hasta el próximo rótulo picante de asilo, ¿no? Hasta la próxima Sí, persona sí. que le pone un apodo, Sí, ¿no? sí. Bueno, Abogado hay- de iPad. Hay que ver, capaz que no, capaz que Sí. implica efectivamente un giro de tratar de cuidar de no caer tan Ah. sobre Mm. lo No, está personal. bien. Sí. Las disculpas fueron en primer lugar al Senado, en segundo lugar a la gente, en tercer lugar a Viera y los familiares y allegados. Quería poner separada la disculpa de Viera, Ah, Nico. pensé que- No, quiero ¿Qué escuchar. sentís vos, Jorge? Con respecto a esto, Claro, porque siento- vos sos seguramente de los hinchas de Show Más Bobón, ¿no? Bueno, El show duele. debe continuar. Duele- Y te acaban de Me está anticipar. cortando las Te patas. cancelaron una serie. Me están cortando las patas. Duele. Esto duele horrible. Sí, a mí lo que más me parece interesante de todo esto es el descubrimiento de Da Silva de que la gente tiene familia y se puede llegar a ofender por lo que le decís. O sea, se terminó, porque el Tupita con iPhone tiene familia, Orsi, Tribilín tiene familia. O sea, si ahora descubriste que la gente tiene familia y la familia se puede ofender o le pueden doler las cosas que le decís, se acabó el picante. Está bravo. Da Silva le pidió disculpas a Viera por el insulto homofóbico y lo hizo tal vez de la forma más homoerótica posible, que es hablando de rugby y de cómo se debe correctamente agarrar a un hombre para arrojarlo al suelo. A ver. Escúchenlo. Los jugadores de rugby que yo me precio de ser, cuando estamos en la cancha golpeamos fuerte. Pero hay cosas que no podemos hacer, que es un tacle al cuello, un tacle alto, porque eso lastima, señora presidenta. Y yo creo que lo que hice, en términos, fue un tacle al cuello, que generó una lastimadura no querida. Y ante eso le pido las disculpas. Uno no está en la vida para que la gente odie a los otros. Bueno. ¿Qué es un tackle al cuello, para empezar? No, primero. Es como un golpe abajo de la cintura en el boxeo. Claro. Es lo mismo. O es una plancha en el fútbol. Una plancha de fútbol. Una patada al pecho. Es como bicharte las cartas en el Magic. Bien. Ahora se entiende. Porque necesitaba una Finalmente se analogía. entiende. Finalmente ¿No? se entiende. Freak. Para... Finalmente se entiende. A ver, todo esto yo celebro, los aplaudo. 2 semanas dura. 2 semanas va a 2 durar. semanas dura esto, con la salvedad de que capaz por un año no veamos tacles al cuello. Vos decís que el año que viene vuelven los tackles al cuello. Sí, o que se van a olvidar, ¿viste? Por favor de la discusión, pero me parece que ayuda por lo menos durante unos meses a bajar un poco la temperatura. No sean ansiosos, estamos en el hoy. Estamos en el hoy. Así que mañana ya se pudre todo. No, lo que digo Día. es que no proyecten qué es lo que va a pasar con nuestra democracia, con la calidad de nuestras discusiones políticas. Por 24 horas Hoy- no puteo, hoy está vengo todo mañana. bien. Claro, ahí va, exacto. Claro. Exacto. Hoy no puteo. Vengo pasado. Mañana tengo que ir a Tacuarembó. No, hoy de tarde voy a Tacuarembó. Hoy de tarde a Tacuarembó. Pará, pero acá todo. Hasta acá las flores. Claro, porque acá en verdad era en realidad 2 niños peleándose en el recreo y había gente que sin comerla ni beberla se tuvo que No. fumar, que estuvieran, digamos, perdiendo el tiempo, como decía Silva. Ojo, capaz estamos en el punto. Viste que a veces las personas tienen en su vida un episodio que las hace cambiar totalmente. Crisis de mediana política.
capaz que ahora empezamos a ver, no sé, siempre en la clase de yoga, nunca en el camino. Sí, ¿no? sí. Siempre en la meditación, que la hago en la posada. Sí, sí. Mindfulness. Mindfulness. Un Da Silva que te empieza a hablar Sí. de espiritualidad, de El armonía. sensei amarillo. Claro, en vez del tractor, ¿no? Cambia su rol, cambia de. Sensei amarillo. Claro, capaz que nace el sensei ser. amarillo y. Ojo. El yogi Da Ya, y Silva. vemos otra cosa a partir de ahora en Da Silva. El mat amarillo. Sí, Yoga Mat. también. Bien, Yoga Mat. Quizás, sí, quizás no. Pero Bueno, tampoco le pido a Silva que cambie abruptamente. Lo que yo porque- digo es que se abre una oportunidad para Da Silva, que dice estar harto del espectáculo y del show porque la gente está harta. Y si es un buen político, el político lo que hace es escuchar hacia dónde quiere ir la gente. Es un buen momento para guiarlos, Sí. para llevarlo de las narices. Los tiempos no piden eso, Juancho. Los tiempos piden caña de caña. En este No momento- necesariamente, no necesariamente. El Bueno, manual político clásico que te dice Sapo como oposición, conciliar el primer año y medio, y después entras en el tren de pegar más Pero fuerte. lleva medio año. Pero- y pero lo que pasa es que está- yo su pico de. Es cierto que ese palo. manual político clásico lo hemos tirado a la basura y ha sido palo y palo desde el arranque, ¿no? Pero no necesariamente que haya una discusión política dura implica llegar a los extremos que se llegó el otro día. Y de eso habló Da Silva en Sí. su intervención. No quiere decir que vamos a pensar lo mismo, no quiere decir que vamos a ser amigos, no quiere decir que vamos a seguir siendo duros con lo que pensamos. No, quiere decir que vas a tratar de no darle al hombre. Suave con las personas. Sí. Hasta acá las Hubo- flores. Sí, pará. el orín. Antes de que pases al orín, en ese momento se presenta una moción que la presentan en realidad las tres bancadas que tienen representación en el Senado y hacen una declaración conjunta que no la voy a leer, no es tan larga, pero no la voy a leer, pero sí me interesa destacar que dice, ante la abrupta finalización de la interpelación del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca por insultos homofóbicos perpetrados en el recinto parlamentario, el Senado de la República declara, y ahí señala los puntos hablando de cómo se debe dar el diálogo, etcétera. Con lo cual, lo que digo es, la moción del Senado reconoce el insulto homofóbico. Era algo- Pone el acento ahí. Sí, después habla de cómo se da el diálogo en general, ¿no? Y entiendo que avanza también sobre lo que había pasado con Viera y con la discusión en la interpelación en general. Pero lo que voy es, vos hasta ahora tenías, más allá de las disculpas puntuales de Da Silva, tenías el comunicado de las bancadas del Partido Nacional y del Partido Colorado, se ríe el sapo. No, pues mientras me- a Nico es lo claro. que más le preocupó, Lo- se revendó con esto. lo- de decir, Y yo, Obvio, bueno, era una entiendo que vergüenza, sí, era una entiendo- vergüenza esa entiendo que sí, declaración. entiendo No, que sí, que sí. porque acá aparece que se reconoce que hubo un insulto homofóbico que fue el que terminó con la sesión. Bien, entonces todo bien. O sea, es una. Pero Sí, pero. ¿qué? Todo bien hasta que habló el senador colorado Pedro Bordaberry. Que si Da Silva está en un punto de inflexión donde puede cambiar su estilo, evidentemente Pedro Bordaberry no está en ese punto de inflexión porque volvió No. el Classic Pedro, ¿no? Volvió el Pedro duro, tradicionalista y con una queja para plantarle a los dos. Te diría que básicamente, no quiero ser grosero, ¿no? Pero no encuentro una mejor forma de definir esto que decir que los quiso mear a los dos. Escúchenlo. Desde la bancada del Partido Colorado no participamos de los incidentes. Claro, también que en ningún momento hablamos en forma personal de ninguno de los senadores, cosas personales de cada uno de los senadores, como sí hablaron de cosas personales de los nuestros y no respondimos. Nos parece que aquí, si bien se puede afectar el honor del senador Da Silva cuando se le dice estafa y el honor está protegido en el artículo 7 de la Constitución y se puede haber afectado la persona del senador Viera con el insulto que se propinó y no se debió haber propinado, y es cierto eso, hay algo que estamos pasando por encima. La conducta del senador Viera y la conducta del senador Da Silva, a los que nos afectó fue los otros senadores. Se afectaron nuestros fueros. La conducta de los dos, en mayor o menor grado de incidencia, acá lo han reconocido los dos, nos ha afectado a todos nosotros y no nos permitió terminar con la sesión. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. La disculpa sí es entre ellos, la disculpa es hacia el cuerpo, hacia los otros senadores que nos vimos privados de ejercer nuestro legítimo derecho al debate y al voto
por el incidente en que incurrieron. Gracias, señora presidenta. Hay que decir que Bordaberry se quedó sin las respuestas de Frati, ¿no? Porque Frati respondió a toda una serie de preguntas que hizo Da Silva, y también el presidente de colonización, pero las preguntas jurídicas de Bordaberry no quedaron todas respondidas. Pero no quedaron todas, está bien, pero no quedaron todas respondidas, pero ya se había pasado esa parte. Está bien, O sea, no quedaron respondidas en realidad porque en determinado momento de la interpelación, digamos, el manejo del tiempo de Frati apuntó hacia lo que habíamos hablado de la diferencia entre la gente con campo y la gente de campo, y entonces a la directora de jurídica de colonización le quedó poco tiempo para poder responder una serie de preguntas. Y después creo que es Matías Carámbula quien dice, bueno, quedan 3 preguntas que las respondemos por escrito. O sea, el tiempo de las respuestas jurídicas ya había pasado. Así como también el propio Bordaberry ya había hablado. O sea, no sé si iba a traer más de eso, más allá que quedaba, que es verdad que quedaba una declaración de cierre de cada uno, tanto del miembro interpelante como del interpelado. Que era un corte para los legisladores, entre otras cosas. Y bueno, y sí, ¿no? Que es para lo que son las interpelaciones, para filmarte, subir el reel, el recorte y Chopinel. Se habían hablado 1 hora y media cada uno. Bien Bordaberry igual, bien Bordaberry. Digo, vamos a cortar con tanta de usura acá. Claro. Sí, una sesión vergonzosa. Está bien, Sí. Lo retó a los dos. Pero los dos. Pórtense como quienes son. En Legisladores de la República. en una sesión donde un senador le hizo un insulto homofóbico a un senador homosexual, el verdadero damnificado soy yo, Pedro Bordaberry. No, que no está me dejaron bien. seguir con mis preguntas. Yo entiendo lo que decís y vos. yo entiendo que ustedes estuvieron mal. ¿Vino por ahí lo de Pedro? Pero estuvo bien porque realmente, podría haber también incorporado, digamos, la crítica específica contra Da Silva por la expresión que tuvo. Capaz que le faltó eso. Y fue medio No, pero dijo que... Sí, pero estuvo pero menor mal. medida Pero acá todos- la acá puso más todos o menos en el mismo lugar. sí. O sea, en ningún momento, digamos, diferenció. Él entiende que hubo 2 provocaciones. Hubo 2 provocaciones, pero lo cierto es que... A quien lo llaman estafador y a quien lo insulta con un insulto homofóbico. Sí, claro. Y Bordaberry lo pone más o menos en el mismo lugar y en ningún momento categoriza. Está bien, te llevo esa. No, Pero él no lo pone en el mismo... Dijo con distintos matices. Él no lo Dijo pone en el con mismo distintos lugar. grado de incidencia, Está, pero cada ahí uno se- reconoció su responsabilidad. Además, Él nunca dice, no, la verdad que fue mucho más agraviante lo que dijo Da Silva para a Viera que Viera... No, a Silva. Yo creo que Pero le faltó una sola cosa, porque cuando habla de atacar el honor de una persona, cita la Constitución, y le faltó a la inversa citar la posibilidad de que si vos La estás ley. cometiendo un delito de odio, podés hablar de la ley Sí, que castiga, ¿no?, un delito de odio. De todas formas, lo que yo interpreto es, él no se quiere meter a ponderar eso, No. porque en definitiva Da Silva es mucho más un socio político y era el socio de esa interpelación además, porque era el interpelante y Bordaberry jugó un rol de 2 en esa interpelación prácticamente, porque agregó preguntas. Pero cuando dice en mayor o menor grado de incidencia cada uno pidió disculpas, en realidad la participación de Viera, cuando habla, Viera empieza hablando a propósito de cómo lo agraviaron. Y es duro en lo que dice Viera. Acá no lo escuchamos, no vamos a pasar todo lo que dijo Viera, pero es duro a propósito de cómo se sintió agredido y cómo lo que le dijo Da Silva no debió decirse nunca, más allá de que él reconoce el error de lo que había dicho. Y en el caso de Da Silva reconoce que no debió decir lo que dijo, más allá de que se sintió ofendido porque le atacaron el honor, pero reconoce y pide disculpas al cuerpo porque entiende que por lo que dijo se suspendió la interpelación. Él reconoce que el desencadenante final fue su insulto, el que termina con la interpelación. Entonces me parece que Bordaberry, sin entrar en decir este tuvo peor que de alguna forma lo deja en los propios reconocimientos que hizo cada uno, tanto Viera como Asir. Bien, bueno. Tema cerrado. ¿Cuánto dura esto? Veremos. Como dice Nico, no hagamos futurología. ¿Quieren escuchar ¿A quién? a Yamandu Orsi, el presidente de la Sí. República? ¿Y ¿Les interesa? ¿Cambio de frente fuerte? ¿Se puede? Sí. Si querés. Bueno. ¿Necesitas, ¿Sobre qué tema necesitas más habló tiempo? el presidente? De varios. Habló en una rueda de prensa donde los periodistas le preguntaron de distintas cosas. Dado que ya lo tocaron ayer, podemos arrancar con lo que dijo sobre el presidente de ACE, Álvaro Danza. Mínimo contexto, el presidente de ACE está en este momento en la mira de la oposición porque, además de ser el presidente de ACE,
también se desempeña profesionalmente en el sector privado, en simultáneo, y de la oposición lo que señalan es, bueno, esto contraviene la Constitución. Después tenés otra biblioteca con Danza, que encargó un estudio al estudio jurídico del Piazzo, que es un estudio que le daría la razón. Después el Ministerio de Salud Pública ayer sacó un estudio jurídico también que le daría la razón a Danza de que puede estar Una en los dos respuesta lugares. jurídica, yo más que un estudio, porque fueron 3 páginas que sacó de manera express, ¿no? Sí, Pero hago la aclaración. ¿está mal llamarle estudio a una cosa que se hizo de Una manera respuesta. express y de tres una respuesta? Sí, yo creo que es ¿De una manera respuesta, es una respuesta, porque la sacaron de un momento para el otro y son 3, 4 páginas, no es un estudio. ¿Vos decís que en un lapso de menos de 24 horas no analizás seriamente este tema? No sé si lo analizás seriamente o no, lo que sé que es una respuesta express y es una respuesta más que un estudio. Es una consulta que hace la ministra de Claro. Salud Pública a la división ¿A qué de rompehuevo, servicios loco, con la jurídicos. disquisición es una respuesta de estudio? Está bien, la Vamos a palabra escuchar. estudio. La No, palabra no, Entiendo, bueno, porque- entiendo el matiz, pero... el matiz lo pongo, permíteme. porque es el matiz que está analizando también la oposición. Que fue express. ¿Vos lo que decir es No, express? no solo que se exprese. La oposición dice, nosotros hemos consultado a algún constitucionalista y entiende que hay una violación de la normativa. ¿Qué es lo que hasta ahora respalda a Álvaro Danza, presidente de ACE? Un estudio que él encargó con determinadas características y con, se entiende, algunas omisiones, que se lo hizo Del Piazzo, se lo pagó a Del Piazzo y Del Piazzo le dijo, tomá, está. Que no quiere decir eso, que vos le hayas pagado algo, que esa persona no va a ejercer su trabajo de manera profesional y que te va a decir cualquier cosa. No, pero es un estudio Es un estudio privado. privado que vos pediste. Y después, sí, la respuesta que dio jurídica del Ministerio de Salud Pública. Te Entonces, apunto que ese estudio además terminaba básicamente combinándolo a Danza a hacer otras consultas. Bueno, podés consultar a la JUTEP, podés consultar Sí. también a jurídica del ministerio, etcétera. En un estudio que también dejaba abierto, bueno, esta es mi opinión, ahí puede haber otras. puede haber otras. En el caso de... es verdad lo que decís. Y en el caso del Ministerio de Salud Pública, fue uno que salió de forma express. Ahora, si quieren, porque se sumaron dos cosas. Por un lado, Cristina Lustenberg, la ministra de Salud Pública, y después Yamandu Orsi, dando su respaldo. Capaz arrancamos con Orsi, César, ¿lo tenés por ahí? Le preguntaron en esta rueda de prensa a Orsi, básicamente, qué opinaba de todo este caso. Esto fue con la cámara de Telemundo, pero estuvieron varios medios presentes. Para los que están en la transmisión de YouTube lo pueden ver, si no lo escuchan. ¿Te hace? No veo por qué no. Nosotros en diciembre pedimos la documentación que nos permitiera estar tranquilos y seguimos en esa misma línea. Un informe jurídico contundente que cuando tomamos la decisión nos permitió seguir por ese mismo camino. ¿Cómo se toman las críticas que han surgido desde la oposición y ese informe periodístico que habla de que hay, de alguna manera hay una situación complicada con respecto a lo que dice ACE y a las actividades que cumple el presidente? Lo que pasa es que esas cosas se dirimen a nivel jurídico, porque son temas de forma. Acá no hay un tema de que tenga otro ribete, es un tema de forma. Si es compatible o no es compatible, eso fue lo que yo escuché y esa es la respuesta que tengo para dar. Los informes son contundentes. Sí hablamos ayer, para estar tranquilos todos de que los informes son los que hay y que no hay ninguna otra novedad desde aquel diciembre hasta acá. Y respecto a la dedicación, ¿es compatible y que se dedique al ámbito privado y también al ámbito público? El informe jurídico lo dice. Estos son temas jurídicos. Si te metes, si no te metes desde ese ángulo, te estás equivocando. Porque acá la compatibilidad e incompatibilidad es un tema de forma que está resuelto. Que no tenés más remedio que hacerlo así. A mí me puede parecer algo, me puede parecer otra cosa. Ahora, lo que tenés que hacer es pedir un informe de algún estudio jurídico contundente. Eso fue lo que conseguí. Y además los informes jurídicos del propio Ministerio de Salud Pública. ¿Es una consulta que usted pidió antes de designarlo como presidente de ACE? Ahí hay algo nuevo, según lo entiendo yo, porque si no, a ver, ustedes díganme, pero yo interpreto que lo que Orsi está diciendo es, antes de designar a Danza, hubo un estudio de si era compatible o no. Claro, pero es justamente este El estudio estudio de del Piazzo. Lo ¿Es que ocurre, ese? lo que ocurre Sí, en claro. diciembre, el 20 de diciembre, Álvaro Danza hace la consulta al estudio que se responde ahí mismo en diciembre. Y la consulta que hace es precisamente porque recientemente se me ha propuesto, dice Danza, desempeñarme a partir del 1 de marzo de 2025 como presidente del directorio de administración de
de Salud del Estado. O sea que él alude al de Piazzo. Claro. Y aparentemente, incluso con conocimiento de Orsi, se presentó esa situación y se hacen las consultas por las posibles incompatibilidades. Y esa es la respuesta que da el estudio del Piazzo. Parte de lo que se me decía desde Torre Ejecutiva es, bueno, el estudio del Piazzo en realidad está insospechado de tener una simpatía con el gobierno, ¿no? O sea, por ejemplo, por poner una... Más allá de los roles políticos, fue el estudio que armó o que asesoró al gobierno pasado en el armado del contrato de las OPB, trabajó con el gobierno pasado también. Es un estudio que se dedica al derecho público, exacto, al derecho administrativo. O sea, es un estudio que no tenía por qué ser sospechado, más allá de la suspicacia natural que siempre entra cuando es de parte, digamos, cuando sos vos el que lo contrata. Pero lo cierto es que ese fue el insumo con el cual se habían quedado tranquilos de que no se estaba frente a una incompatibilidad, más allá de esa otra discusión que está arriba de la mesa ahora sobre que entre las consultas que se hizo, por ejemplo, en la relación de danza con las instituciones privadas, se habla a título de médico consultante, y lo que señalaba el informe de Patricia Madrid es que en realidad también daba horas de policlínicas. Bueno, las horas de policlínica y las horas de médico consultante son exactamente las mismas. Entonces, esa es la discusión. Bueno, esa es parte de la discusión, porque parecería que parte de esas horas sí son de consultante, pero a su vez se atiende pacientes anteriores que ya venían, digamos, atiende casos muy puntuales. El Sapo hablaba ayer a propósito de enfermedades autoinmunes. Exacto, del expertise y la especialidad de él. Entonces, bueno, la discusión está en si ese pequeño conjunto de casos son o no son dentro de lo contemplado por Del Piazzo, al margen de si puede haber otras visiones jurídicas a propósito de lo que laudó Del Piazzo en su informe, ¿no? Hoy, perdón, Nico, creo que Juan Martín Jorge le decía que en su entender que todavía el Partido Colorado, hay parte del Partido Colorado que todavía no entiende que tiene que renunciar, ¿viste? También hay esas diferencias, las cosas, porque dicen, capaz que el estudio del Piazzo no tenía toda la información arriba de la mesa sobre la actividad profesional de el presidente de ACE, es decir, capaz que no tenía toda la data. Bueno, eso es lo que estaban mirando ellos en este momento. Exacto, y por eso el Partido Colorado todavía está en conversaciones, porque hay posiciones diferentes, quieren hacer la consulta pertinente, ver qué camino tomar, ¿no? O sea, y hay varios caminos, me decían, que preceden, por ejemplo, en el caso de los caminos de pronto políticamente más duros, que sería llamar a comisión a la ministra de Salud Pública. Está ya lejos, te hablo de una interpelación. Pero bueno, están a estudios a ver cómo sigue el asunto después de que hayan denunciado y pedido la renuncia de Álvaro Danza. Claro, la renuncia se pidió claro, ya ayer mismo. Exacto. Ni bien a pocas horas salió el informe. Y bueno, una vez que hicieron el pedido de renuncia, ahora esperaron qué iba a pasar. Pasó que hubo un respaldo, no solo obviamente del Ministerio de Salud Pública, de la ministra, sino también del presidente Orsi. Y bueno, y ahora se abren otros caminos para la oposición, especialmente quienes hicieron hincapié en el pedido de renuncia de Danza, tomando también algunos como ejemplo, eso que figura ahora y que pueden ver en YouTube, ¿no? El antecedente de Baltasar Aguilar en 2008, que era cooperativista de la Asociación Médica de San José, cardiólogo, y presidía ACE, y en su momento se hicieron varias denuncias respecto de esta relación, de estar como médico cardiólogo en una asociación médica de San José y a la vez presidiendo ACE, y María Julia Muñoz, en ese momento ministra de Salud, entendió de que le pidió la renuncia. Le pidió la renuncia y Aguilar renunció. Ahí se señala que hay una diferencia con la situación de Danza porque esta persona era, como vos decías, cooperativista, más allá de que tampoco estaba en actividad plena en ese momento. Claro, podía tomar decisiones. Pero claro, estaba directo, digamos, era socio dueño de los lugares que podían eventualmente ser contratados. Hay un nivel de vinculación diferente. Mayor, exacto. Hay una cosa igual que también llama la atención que tiene que ver con las diferencias en el Partido Colorado, ¿no? Que sale el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado a pedir la renuncia, después sale Vamos Uruguay
a decir que están evaluando. O sea, sí, bueno, una vez más. una vez más, o sea, se está dando mucho esa de vuelta entre... Y te diré que, o sea, tenés Unir para Crecer, Ojeda y Robert Silva como mucho más ensañados, si se quiere, con el gobierno, y Vamos Uruguay más matizador, si se quiere, en muchos aspectos. Sí, claro. Ojeda va al trancazo de una, Bordaberry espera. Sí. ¿No? Sí. Se está dando esa dinámica también, que es interesante de ver al interno en particular. ¿Qué hacemos, Jorge? ¿Estás Germán? ¿O querés tirar un audio más? No, ¿por qué? No, Germán de Agosto, Capitalismo Estatal sería el nombre. Está bien. ¿No? Capitalismo Estatal sería. Trampa a lo la que- China. Trampa a la China, sí, es verdad. Trampa a la Trampa a China. la China. Trampa a la China con Germán de Agosto, que no va a hablar hoy de las nuevas medidas del primer ministro de Economía, ¿No? Gabriel O'Donnell. ¿Por qué? Bueno, pues hoy viene a hablar de capitalismo Vienen estatal. ninguneando las medidas del primer ministro en materia de frontera, en materia ahora también de... Bueno, incentivos para la Incentivo de inversión. inversión. Sí, medidas que anunció ayer el ministro Done. Ya lo estaremos conversando en este programa porque no se nos escapa nada. Tampoco se nos va a escapar todo lo que viene aconteciendo por la guerra en Ucrania, ¿no? Ayer también hubo reunión de Trump con Zelensky y con los principales líderes europeos. Más interesante es el principio de acuerdo que habría en Medio Oriente, Sí. propuesto por un representante norteamericano con el aval de Egipto, de Qatar, de Hamas, que está Witkoff dispuesto... es el representante Sí, norteamericano. exactamente, que están dispuestos a Hamas a liberar parte de los rehenes a cambio de que Israel libere parte de prisioneros de Hamas que están en su poder, y aparte de un desarme de Hamas cogestionado entre varios países y una tutela del territorio por parte de la Autoridad Nacional Palestina durante un tiempo. Ese sería, el paquete que se le ofrece a Israel. Israel, que dijo, jamás tiene que devolver todos los rehenes. Si bien no descartó estar de acuerdo o no con este planteo que le están haciendo desde la comunidad internacional. Quizás hay una paz cercana. En este momento pareciera ser que está en manos de Israel. Ni más ni menos. Sí. Y Putin dijo que estaría dispuesto a recibir a Zelensky en Moscú. Bueno, Winds of Change. Una cosa es recibirlo y otra cosa es que salga de esa reunión, ¿no? Y Da Silva dijo que no va. Ir a Y Da una Silva reunión dijo con que se acabó el Putin, show. ir a una reunión Todo con Putin empezó es acá. fácil. Todo empezó acá. Claro. Juntarte con Putin es fácil. Tocaron salir, fondo, se pidieron perdón Claro. y después de eso, paz en Ucrania y paz en Medio Se Oriente. viene el verano de 67 a nivel global. Exacto. Qué lindo. Sí. Y All se- you need is love. Y se viene Germán de Agosto. Antes de meternos con la columna de Germán de Agosto, Nico, hablamos sobre las disculpas mutuas que se pidieron Nicolás Viera y Sebastián da Silva a propósito del intercambio que tuvieron en la interpelación a Frati. Y sobre todo lo que le dijo Sebastián da Silva a Viera, ese puto de mierda que parecía que no iba a tener más consecuencias, pero sí. Pero sí, tuvimos la sesión de mañana que tuvo las disculpas de Viera, las disculpas de Da Silva, la declaración conjunta de las tres bancadas para promover un mejor ámbito de discusión parlamentaria, el reproche de Bordaberry de que se había terminado la interpelación porque se habían ido al pasto los legisladores, pero hubo un episodio más y es la presentación de parte de la bancada del Frente Amplio frente a Carolina Cose como presidenta de la Cámara de Senadores de la aplicación del artículo 115. Finalmente esa duda de que estaba de si se iba a tomar o no alguna medida en ese sentido, el Frente Amplio la tomó. Recuerdo mínimamente que dice el artículo 115, que es que cada Cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas por 2/3 de los votos del total de sus componentes, y por igual número de votos podrá removerlo por imposibilidad física o incapacidad mental, etc. Es decir que ahora esta solicitud que pone la bancada del Frente Amplio va a ir a una comisión, en general es la Comisión de Constitución y Código, que analizará, o no, lo puede dejar morir también el asunto, y ahí dispondrá eventualmente si se entiende o no que pretende tener algún tipo de reproche al senador. Obviamente no la expulsión, no se va a llegar a ese extremo por este episodio, pero sí va a estar en discusión, bueno, qué tipo de gradualidad o qué tipo de observación se puede eventualmente hacer.
y si sale de la comisión, irá al plenario, y en el plenario se votaría por, necesita 2/3 para eventualmente salir. Creo que Políticamente, si no hay voto no hay tiene- discusión. no parecería viable desde ese punto de vista. Pero bueno, lo cierto es que el Frente Amplio activó el 115 y eso va a estar en comisión entonces a partir de ahora. Bien, impecable, Nico. Ahora sí presentamos a Germán. Para entender la economía, no hace falta ser economista, ni siquiera hace falta ser humano. Alcanza con ser un animal. Cociente Animal, la columna de Germán de Agosto. ¿Cómo andás, Germán, querido? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Germán? Muy bien, ¿ustedes? Bien. No tan bien como vos a nivel pilcha, pero Mm. por lo demás, impecable. Dice el título de tus apuntes, dice tesis. Ah, O sea, un conjunto de tesis y hipótesis. Porque está bien, porque tenés la hipótesis, pero ya es una tesis la tuya. ¿No? O muchas. O muchas. Muchas hipótesis Bueno. que no pueden. Sí. Dice China capitalista. Vamos con esa, porque es un título entrador, ¿no? China, ¿Cuál? China capitalista. ¿Hipótesis o tesis? Lo es. Lo es. Es un Es un capitalismo país estatal. Sí. Sí, ¿no? Básicamente ahí tenés una primera hipótesis, si querés, que puede convertirse en tesis, que China sería capitalista y podés aplicar el test Weber, o Weber, como le quieran decir, o marxista, de básicamente cómo se da la mayor parte de la producción, cómo se toman las decisiones tanto vinculadas a precios como de producción, y de alguna manera qué tan alto es el porcentaje de asalariados que forman parte de tu sistema económico, y cuando aplicás eso a la China contemporánea te da que efectivamente sería capitalista. Así que ahí tenés como un primer, ¿vos estás de acuerdo con eso? ¿No estás de acuerdo con Sí. eso? Creo que ahora hay un consenso en general de que hoy el sistema chino es capitalista, o como le dicen los chinos, socialismo con rasgos chinos. Que eso nos va a llevar a la discusión de Está bien. el capitalismo con Para el rasgos chino. estadounidenses, ¿no? Pero es una forma de referirse a ese capitalismo de Estado, ¿no? Entonces aceptamos que China efectivamente es capitalista, tenés una segunda hipótesis para chequear, que puede ser tesis, que básicamente el modelo de producción capitalista triunfó por sobre todo las demás formas de organizar la estructura económica y social de un país. ¿De acuerdo o no de acuerdo con eso? De acuerdo. Y bueno, sí, la lógica de los hechos lo muestra. La lógica... Hay evidencia. Hay evidencia, y ustedes cuál entienden que puede ser más o menos la explicación de por qué triunfó. El otro día me lo preguntaron y me quedé medio en blanco. Yo te lo respondo. Porque ya lo había dicho Deng Xiaoping. No importa cuál es el color del gato mientras case ratones. Está bien. Y ese fue un compromiso práctico. el punto de partida para reconstruir la economía china después Yo le de conocí- más de una década de socialismo. Yo le conocía también la del pájaro. La de mantener al pájaro en una jaula amplia. Si lo mantienes en libertad, se te vuela. Si lo metes en una jaula chiquita, lo asfixias. Esa ¿no? es la- sí. Sería como aplicar al sector privado. Esa es la tesis más importante, me parece, a la luz de lo que están replicando algunos países de Occidente con respecto a la democracia. Pero más adelante. Más adelante tenemos derivadas Sí. hacia Occidente, tenemos derivadas Claro. hacia el otro lado. Pero básicamente otra hipótesis es que es el modelo más exitoso porque de alguna manera se cumplen las condiciones que son necesarias para la estabilidad de cualquier sistema, y es el hecho de que todos nosotros en nuestra cotidianidad de alguna manera confirmamos, reforzamos y promovemos los valores que son necesarios para el desarrollo, dado que hay un estrecho vínculo o alineación entre lo que el sistema demanda para su florecimiento y lo que las personas podemos aspirar, desear, querer. ¿Sí? En definitiva, lo que dice es que promueve un incentivo que todos entendemos y podemos comunicar fácilmente, que es la obtención de beneficios. Definitivamente, eso es parte de nuestra naturaleza humana, y el capitalismo se beneficia en su desarrollo justamente de que esos valores son algo que naturalmente compartimos, y que yo te puedo tratar de explicar mis creencias, ¿sí? Lo que yo pienso, que está determinado por un montón de cuestiones que pueden ser ajenas a vos, de dónde vengo, cómo me formé, qué privaciones tuve, qué beneficios tuve, un montón de otras cosas que hace capaz que tenemos un problema o un cortocircuito para entendernos. Pero yo te digo que yo quiero obtener el mejor trato posible, vos inmediatamente vas a poder reaccionar y determinar si la estrategia mejor es cooperación
o competencia. Entonces, para mí te da como un balance, una tensión entre la cooperación y la competencia que dialoga muy bien con la naturaleza humana, y eso hace que hoy por hoy, efectivamente, el modelo capitalista de producción tenga una supremacía, ¿sí?, más relevante con relación a la que ha tenido en el pasado, en particular porque habíamos definido que China era capitalista, ¿no? Sí. Eso como un poco Porque las otras experiencias, digamos, sucumbieron. Bueno, ahí En su podrías gran tener mayoría. al revés. Entonces, si no querés pensar por qué triunfó el capitalismo, podés hacerlo por la negativa y pensar por qué fracasaron los otros sistemas. A lo cual, rápidamente, ¿qué diríamos? ¿Qué? ¿Que fracasaron? Que fracasaron, ¿pero por qué? Porque colapsaron. Porque colapsaron, ¿por qué motivo? Porque no se cumplen las condiciones de estabilidad, capaz. Está bien. Sí, sí. En definitiva, es un tema que podés ir por la positiva para tratar de entender por qué tenés la supremacía, y por la negativa para tratar de entender por qué los otros sistemas no fueron capaces justamente de desarrollar. Salvo la indómita isla. Bueno, después tenés, claro, casos puntuales que ya abren como apéndices en esta... ¿Sí? El tema que ahora lo que vos tenés es una puja o una disputa no entre dos economías, sino entre dos modelos distintos de capitalismo. Dado que habíamos establecido que el capitalismo gobierna el mundo, lo que hoy está en tensión, en confrontación, en disputa, ¿sí?, es dos tipos de capitalismo. El capitalismo que podríamos llamar meritocrático occidental, encarnado por Estados Unidos, que si vas a una definición, por lo menos para tener estructura, sería capitalista porque determinás cómo se producen y cómo se intercambian los bienes. De ahí viene el concepto capitalista, también sacado de Schumpeter, por ejemplo. Y la parte de meritocrático y liberal tiene que ver con definiciones más vinculadas a distintas concepciones de justicia, y es, en definitiva, cómo se distribuyen los frutos de lo que surge de esa producción y ese intercambio, y qué tanto está abierta las puertas, las oportunidades para el resto. De alguna manera podrías caracterizar el capitalismo norteamericano entre el 1980 y el 2008, si querés, ¿sí?, como un capitalista meritocrático liberal, en oposición al capitalismo estatal, político, ¿no?, que hoy encuentra a China como su máxima expresión, y en parte de eso tendrías como tres características que lo distinguen. De vuelta, no son definiciones antojadizas, pero básicamente cuenta con una burocracia tecnócrata eficiente cuyo objetivo central es promover el crecimiento, ¿sí?, tiene una aplicación selectiva del imperio de la ley y tiene una autonomía absoluta para el Estado, ¿no? Esas serían como las tres categorías que podrían definir esta suerte de capitalismo estatal que hoy justamente está confrontando contra el capitalismo norteamericano. ¿Cuál es el problema? ¿Qué está pasando con Estados Unidos? Estados Unidos sigue siendo un modelo que podrías caracterizar como de capitalismo de mercado, para no usar esa cosa más pomposa de meritocrático liberal, o efectivamente está sucediendo lo contrario a lo que muchos pensaron, y es que China se iba a mover hacia el tipo de capitalismo norteamericano, y lo que está sucediendo es que Estados Unidos se está moviendo hacia el tipo de capitalismo chino. Bien, me gusta tu planteo. Son hipótesis, Desarrollalo. son para discutir, Sí, sí. ¿no? Vos, a tu priori, ¿cuál es? Es coyuntural, ¿no? Es Trump en estos primeros meses de gobierno, jugando al empresario, digamos, al empresario negociador con el tema de aranceles, por ejemplo, ¿no? Ahí tenés una heterodoxia capitalista que no habías visto capaz que en Estados Unidos antes, ¿no? Forma de negociar con otros países y tratar de tener el imparable avance chino como hegemonía económica y eventualmente cultural. Bueno, Estados Unidos tiene sus últimos tiros, ¿no?, a juzgar por Trump, ¿no? Son estos, ¿no? Empezar a cambiar la regla de juego para tratar de alguna forma de sacar alguna ventaja mientras puedas hacerlo. ¿Es imparable China? Para mí es imparable. China, ya que estamos aprovechando. Para mí es imparable China y esta es la fase de desesperación. El hombre de la serie se pinchan. Sí. El hombre de la serie se pinchan. Claro. Le estamos preguntando si para él es imparable China, ¿no? A la luz de la reacción de Estados Unidos a través de la figura de Trump, con esta política tan, digamos, disruptiva. Pero China se está estancando, ¿no? ¿China se está estancando? China se está estancando. China se está estancando. Hipótesis o tesis, vamos mal. Pero la verdad de por qué hace Trump todo lo que está haciendo en este momento es para detener el avance comercial chino. Bueno, ahí su tenés confrontación máxima. Otra conjetura. Es, sin duda, tiene que ver con China. ¿No? Yo estaba de acuerdo. Eso era la obsesión que él tenía en su primer mandato. China. Y ahora lo está haciendo carne en estas cosas. De hecho, para algunos analistas, te hago el aporte, Trump está tratando de darle cabida y legitimidad a Putin en el escenario internacional, después de que tenga una
tiene un pedido de captura por la Corte Penal Internacional, el Putin, ¿no? Es un país sancionado, sancionado también por los Estados Unidos, para intentar que ese vínculo que se ha forjado a partir de la guerra con Ucrania, por necesidades sobre todo de Rusia, pero también de China, ese vínculo ruso-chino se empieza a separar, ¿no? Es decir, si sigo pegándole a Putin, lo sigo acercando a China. Y si sigo acercando a Rusia a China, es una manera de fortalecer más a China. Entonces, intentemos alejar un poco a Putin de China. ¿Cómo lo alejamos de China? Y bueno, sacándole un poco de la jaula al oso, ¿no? Sí, y te agrego una más, que puede ser, o sea, Trump de alguna forma incorpora elementos de el capitalismo dirigista, autocrático, dictatorial de China, al estirar las leyes en Estados Unidos, ¿no? Bueno. Llevarlas al extremo de violentarlas. Ahí ¿no? me voy a referir a algo que leí en The Atlantic, la fuente de Juanchi, que tiene que ver con un libro que salió, que justamente transpone esta discusión al plano de ¿qué supera? ¿Un estado ingenieril de ingenieros o un estado de juristas? ¿Qué para vos tiene más chance de sobrevivir en esa disputa? ¿Un estado orientado hacia la producción o estados orientados hacia la ley? Decía Alfonsín que con la democracia se come, se cura y ¿qué más? Y una más, o sea, como que se le adjudicaba a la democracia y a las garantías de la democracia todas esas cosas que después el propio Alfonsín vio que no eran así. Es decir, se educa, gracias Jorge. Es decir, todos queremos la democracia, pero la democracia no es la panacea. Yo apuesto por el imperio de la ley. Pero que sería como Estados Unidos, ¿no? Vos decías, bueno, un ingeniero podría tener la cabeza seteada para resolver problemas, se supone orientarse a resultados, se supone orientarse a la construcción. Por el contrario, un Estado más vinculado a esta parte más jurista está más que nada pensado para los procedimientos, no para los resultados, y más para la obstrucción que para la construcción, porque justamente, diríamos, para polemizar también, que se orienta justamente o existe por problemas irresolubles. Pero perdón, porque te pongo que a los ojos del mundo, la experiencia china, ese capitalismo autoritario, la gente está dispuesta a un poco de autoritarismo a cambio de, bueno, ahí está, digamos, una mejor vida. Y bueno, o sea, esa es la verdadera revolución cultural de China, que China quiere portar. No tanto, digamos, su cultura como la conocemos, sino la cultura de su tipo de democracia que está forjando. Porque vos tenés... ¿El tipo de qué? De democracia. Que está forjando. Ah, excelente concepto. Oye. Claro. Es un nuevo no está tipo mal de esto democracia. de jugar con hipótesis y tesis, ¿no? Muy bueno. Eso es lo que lo pones. Hipótesis. Bueno, porque nadie te va a llevar el término autocracia. No, está bien los eufemismos, me encanta. Y bueno, nuevo tipo de democracia. O sea, una dictadura es un nuevo tipo de democracia. Exacto. La dictadura es la nueva democracia. La dictadura es la nueva democracia. Ahí tenemos otro gran titular. Las series se pinchan. Exacto, ¿no? Pero vos podrías decir, bueno, o por lo menos. La autocracia, que no es. Digo, hay que buscar los matices, ¿no? Porque China es verdad que es un partido único y que elige internamente, digamos, pero en China no sé qué posibilidades hay de que haya un cambio en ese aspecto, ¿no? De que empiecen a tallar otros partidos y a pujar por el poder, ¿no? En este momento ninguno. Ninguno, y en el horizonte cercano, lejano tampoco. Entonces, China tu horizonte no es el mismo horizonte que para los chinos, eso ya me encanta, ¿no? El horizonte occidental para pensar, y diseñar, planificar, no es el mismo horizonte para pensar, diseñar y planificar de los chinos. Claro, pero entonces la democracia, con la democracia ¿cuándo aparece a emerger esa democracia particular que vos estás vislumbrando en el horizonte? Pero Estados chino? Unidos vendía que la democracia cura, educa y sana, ¿no? ¿No era Alfonsín? No, bueno, pero Alfonsín Argentina nunca va a ser un ejemplo, pero sí Estados Unidos. Convertimos la columna de interpelación la democracia, y Estados Unidos ha invadido países en aras de la democracia, está demostrando que en realidad la democracia no colma las expectativas de los ciudadanos. Y eso te podría explicar. En este momento se puede, perdón que te interrumpa, en este momento se puede ver, a partir de la cantidad de pensadores que están sacando libros, que estamos en un momento donde la democracia y el capitalismo democrático, o sea, que viene a ser básicamente lo mismo, está en crisis.
Y China te ofrece un modelo. Exacto. Tómalo, Por eso déjalo. puede ser por eso el atractivo, Pero, ¿no? pero- De este capitalismo a la norteamericana, tratando de simular el socialismo a la China, A la que China. en definitiva es el capitalismo de libre mercado, más republicano que demócrata, no tan capitalismo socialdemócrata, si querés, versus este capitalismo de Estado, que ahora, a partir de este libro, ¿no?, abre la discusión hacia una confrontación entre un Estado ingenieril y un Estado de juristas, y analiza que Estados Unidos, justamente, el problema que tiene es que es un Estado de abogados para abogados, y básicamente lo que muestra es que, por ejemplo, la mitad de los presidentes han sido justamente abogados, la mitad de los senadores actualmente son abogados. La carrera de Trump se hizo justamente escalando sobre una sucesión de demandas. La más famosa capaz que la que hace contra el Estado de Nueva York para las exoneraciones impositivas en sus comienzos. Y tiene también un enfoque litigante, si se quiere, ¿no? Eso de acusaciones, eso de tratar de intimidar al otro, de una serie de características que podrían decir, efectivamente, Estados Unidos puede ser un Estado de juristas. Y China, por el contrario, es un Estado ingenieril. Eso sería la polémica que traemos para analizar de este libro que Claro, yo surge de creo la que nota en Estados de Unidos Atlantic. te veo en los tribunales. Es el famoso, ¿no? Lo que vemos, lo que ahora lo vemos en Te veo- Uruguay, ¿no? sí, Esos claro. carteles en la ruta que dicen abogado, doctor tránsito, ¿lo vieron? ¿No? Ese tipo de cosas. Sí, claro, que tenemos acá. Que tenemos acá, por eso, pero tiene como algo que tiene algo, ¿no? Que Y China no está para los boludeos. No, te mandan cana. Te veo en el cadalso. ¿Eh? Y ahí vos Sí, tenés, te veo en el claro, cadalso. te mando para adentro. Sí, claro. Y sí, vos, ¿no? Por ejemplo, ahora 9 de los miembros del Politburó chino son efectivamente ingenieros. Ahí ya tenés como una... donde se apoya este loco, que es un loco que vivió en Estados Unidos, en China, es canadiense, para tratar de contraponer esta discusión, que originalmente la abordamos como una disputa entre Estados Unidos y China, ahora estamos poniéndola entre dos modelos de capitalismo, y este loco dice, entre dos tipos de sociedades, una jurista y una ingenieril. Hoy, si te pensás, los éxitos de China como esa sociedad orientada a la producción, ¿sí?, es decir, a la generación y no la obstrucción mediante normativas que están destinadas a preservar la riqueza como Estados Unidos. Pero vos en China, por ejemplo, tenés 31 plantas nucleares en construcción. En Estados Unidos tenés una planta nuclear en construcción. En Estados Unidos, en 2005, China producía la mitad de la electricidad que producía Estados Unidos en el momento. Hoy China produce el doble. ¿Sí? Hoy China tiene una sobrecapacidad para producir autos eléctricos de 60 millones para un mercado que es de 90 millones a nivel global. O sea, lo que hace es empieza a desarrollar un montón de hitos por el cual efectivamente termina concluyendo o termina encuadrando este sistema en una suerte de Estado ingenieril por fuera de lo que son las dinámicas capitalistas. En 2030 va a ser responsable del 45% de la producción industrial del mundo. Todos los países ricos juntos llegarían a alcanzar el 38%. Es decir, solamente China y su capacidad industrial ya supera la de todos los países o economías ricas. Un ejemplo que usan en el libro es... En 2008 se planteó en Estados Unidos una línea ferroviaria que conecte San Francisco con Los Ángeles. Y en ese mismo año, en 2008, se planteó lo mismo, pero que vaya de Pekín a Shanghái. La de Estados Unidos se prevé que termine en 2030 o 2033 con un costo aproximado de 135 mil millones de dólares. En China se terminó en 2011. Hay una cosa, Con ¿no? un costo de 33 ¿Quién a mil Shanghái cuántos kilómetros millones de hay? dólares. No, por un lado, me parece que están los procesos tecnológicos, ¿no?, que ayudan obviamente, a acelerar, pero también el costo salarial y las obstrucciones, ¿no? Porque es una democracia, vos tenés negociaciones sindicales, tenés un montón de medidas de seguridad, de normas, entonces los costos empiezan a ser otros. No es lo mismo el precio que cobra un trabajador estadounidense que el precio que cobra un trabajador chino. Entonces, todavía allí... Y las condiciones laborales. Eso Sí, lo por ves. eso. Ahí radica una gran diferencia todavía de China con su capacidad de producción. Es decir, podés dar muchísimos datos de la capacidad de producción de China, podés dar muchos avances de la calidad de vida en función de los ingresos de los chinos, pero aún así el salario mínimo en China no se compara con el salario mínimo de un estadounidense. Exacto. En términos de dólares. Lo ves en esa documental, que creo que una vez hablamos de American Factory, Claro. donde efectivamente esa planta recuperada de capital chino con la mitad de trabajo estadounidense y mitad chinos, donde justamente se expresa eso. Entonces lo que dice este loco no es si hay que tener un estado ingenieril porque esa es la única vía de promover un crecimiento sostenido durante décadas que te permita hoy disputar la hegemonía mundial. Es básicamente el único país donde pudo haber sido viable la ley de un solo hijo. Era justamente en un estado ingenieril, donde las personas son masas moldeables justamente pensadas para darle estructura a esa planificación
de largo plazo que no repara en costos, no repara en estructuras laborales, no repara en beneficios, no repara en ningún tipo de cuestión. Entonces la atención es justamente... No es lo que quiere el individuo, es lo que quiere el planificador político. Exacto, ¿no? Un Estado jurista como Estados Unidos te da las garantías, te defiende originalmente, ¿no? La pluralidad. Ahora en el Estado de Trump estamos asumiendo que estamos en una transición hacia esos dos lugares, ¿no? La protección de los derechos, otras cosas que no te puede garantizar un Estado ingenieril orientado solamente a la producción. Entonces la atención un poquito tiene que ver con lo que decía Juanchi, ¿no? La democracia como la conocemos y todo lo que supone eso versus esta otra forma de democracia que vos estás diciendo que identificás, por lo menos en un futuro cercano. No le gustó que le llame democracia. No, está bien, la democracia china. Para China, pero fíjate que... Anímense a decirlo. Pero fíjate que China, no, volviendo a la... Llénense la boca, democracia china. Igual la democracia china. La democracia china. Está bien, perfecto. Y ahí tenés varios logos, porque eso de la red ferroviaria. El problema de la democracia china es que no tiene cuatro patas, mueve la cola y ladra, ¿no? Bueno, capaz que solo ladra. Ladra y tiene una pata. Sí, o dos. O dos, bueno, a lo sumo. Es que ahora viste que vos tenés el MAGA marxista o maoísta, ¿no? El movimiento MAGA. No, pero si vos lo pones a analizar, en definitiva es la derivada de todo lo que estamos discutiendo, más allá de tus matiz sobre lo que es una democracia y lo que es China, efectivamente tenés ahí esta suerte de aproximación totalmente distinta a la que pertenece al etos republicano, ¿no? Y lo tenés en varias dimensiones, pero en particular en el intervencionismo estatal en la economía, en la forma de aproximarte a lo que es el sector privado, ¿no? Hoy tenemos un montón de casos que también están ilustrados en un montón de situaciones que son una colección de anécdotas, pero que te dan justamente evidencia en el mismo sentido, y es que Estados Unidos hoy tiene en Trump centralizado un papel estratégico en todas las inversiones, viste que negoció con todos sus socios comerciales en el marco de la discusión arancelaria, llevar 1.5 trillones, si querés, estamos de inversión, ¿sí? Hacia sectores estratégicos. Sí. Pero eso va a estar administrado personalmente por Trump. Hoy el Departamento de Defensa va a ser el mayor inversor en una empresa que justamente produciría una minería de tierras raras, que son esenciales, ¿sí? Y que es parte de la carta de negociación más fuerte que tiene China, dado que Estados Unidos no produce eso, y eso es relevante para todas las cosas que hoy son relevantes en este mundo fragmentado geopolíticamente, ¿sí? La aproximación a los empresarios, ¿no? Hasta la fórmula de Coca-Cola pidió que se cambie. ¿No? Ahora va a cobrar... Sí, posta. Pidió que... o reclamó, exigió que se cambie la fórmula. Que los que saben la fórmula no viajen más en 2 aviones que viajen en uno. El azúcar de caña por otros edulcorantes, ¿no? Lo mismo que hizo con Nvidia, que ahora le va a cobrar el 15% de los chips que vendan a China, lo cual es una suerte de proteccionismo a la -1. En lugar de ser como un impuesto a las importaciones, se está poniendo impuesto a las exportaciones, que son una pleitesía. Yo te habilito y no te rompo las pelotas con los aranceles, pero vos me tenés que pagar el 15% de los ingresos derivados de tus ventas a China. O sea, eso es una de las cosas que hizo. Ahora está haciendo una cosa con la adquisición, ¿vieron? De la planta japonesa de lo que es US Steels. Ahí también lo hizo, la aprobó, pero con la condición de que se quede con lo que se llama la acción de oro, es decir, con la capacidad de veto en esa empresa, ¿sí? O sea, también reclamó el despido del ejecutivo de Intel por sus vínculos con China, la empresa Intel. Lo mismo con el ejecutivo de Goldman Sachs, que el otro día dijo que las aranceles podían ser recesivos o inflacionarios, ¿sí? Podrían generar menor crecimiento e inflación. También despido, ¿no? La corrosión de las instituciones. Lo vimos con la Fed, que es una tensión latente de hace varios años. Ahora apareció con el sistema de estadísticas, ¿no? Con el Departamento de Estadísticas Laborales, que marchó a la vez, Colbert, si querés, en términos de cultura, ¿no? Steve Colbert, la prensa, ¿no? O sea, un montón de otras cosas, ataque a las universidades, ¿no? El culto de la personalidad. Lo ven en sus videos, en los propios videos que él sube de hechos con inteligencia artificial. ¿No vieron ese que hace un concierto él? No. Que está por todos lados y otro, o sea, hay un conjunto de cosas que hacen que efectivamente vos tengas un combo que te permite a vos ir hacia esta hipótesis, o si querés decir, de que hoy el capitalismo de Estados Unidos viró hacia el capitalismo chino, a pesar de que todos pensaban que iba a ser al revés, con una cosa que es peligrosa, porque el capitalismo político es inherentemente inestable por definición, porque tiene dos contradicciones en su corazón. La primera tiene que ver con la convivencia de justamente una élite tecnocrática de técnicos orientada a promover el crecimiento, la innovación y la producción, ¿sí? Es decir, que trabaja dentro de un marco de normas claras, con incentivos establecidos, con directrices transparentes, y la aplicación selectiva de la ley. Ahí ya hay una contradicción inherente a lo que es el sistema de capitalismo de Estado.
Y también tenés una tensión entre el aumento de la desigualdad que genera justamente la aplicación selectiva de la ley y la tensión entre el límite al que puede llegar esa desigualdad o esa concentración de poder sin deslegitimizar el propio sistema. O sea que de por sí el capitalismo político tiene como esas dos contradicciones en su corazón que hacen que sea inherentemente inestable. Y además le sumás que Trump no es Xi Jinping, ¿no? Y que la aproximación china no es la aproximación norteamericana porque justamente Estados Unidos está restringido por ese Estado de Derecho, ¿no? Por ser un Estado de juristas, de abogados para abogados, y China tiene como carta o vía libre para romper esas normas, que debe ser el atractivo que encuentra Trump en el modelo que hoy tiene China. El problema es que Estados Unidos, o Trump en particular, no tiene la disciplina que tiene China. Trump no es tan implacable como Xi Jinping. ¿Se acuerdan del Jack Ma, el millonario de Alibaba? Que en 2020... Pero dentro de los límites que tiene jurídicos es implacable Trump. O sea, si lo puede, o sea, tensa tanto, digamos, la ley Trump para ir contra sus enemigos. Pero hay que ver si puede romper ese corset. No, pero lo después puede romper porque después no van, porque ahí se cae la democracia. Después van, Claro. le llevan un lingote de oro, literal, sucedió eso. O lo adulan y cambia totalmente de parecer frente a esa persona, ¿no? Lo que está pasando con los ejecutivos que van desfilando por la Casa Blanca. Los putea por un lado, después lo recibe, le dicen cosas lindas. Uno le llevó, creo que fue Tim Cook, el de Apple, que le llevó un lingote de oro. ¿Sí? Y Xi Jinping, no, este loco desaparece y el loco desapareció por 5 años, le vetó la... O sea que ahí también tenés otros matices en la forma en que, además de las contradicciones que pueden hacer implosionar el sistema, tenés cuestiones que son más propias de este modo o estilo de gestión particular. Acá el problema es que se pinchó Europa. Ese es el problema. Y claro, ¿viste? Europa ni siquiera entra en esta discusión. Europa se pinchó y entonces... ahora yo lo veía, ¿no? O sea... Eran como el testaferro de los pordioseros. Vi a foto, ¿no? Vi a Macron recién y pensé que era un adláter de una. Claro, o sea, Trump invita a Zelensky y Zelensky tiene que ir acompañado por el primer ministro británico, Frederick Stemmer, creo que es el canciller alemán, Giorgia Meloni, Macron y es los europeos ahí yendo a tratar de ver qué es lo que Trump le va a decir a Zelensky para ver qué partido pueden jugar ellos con la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿no? Y bueno, también capitularon con las negociaciones arancelarias, ¿no? Sí, bueno, como algo que había sido exitoso la negociación, pero fue un desastre, ¿no? No es el 30% que te habían puesto, pero es el 15% versus el 0% que tenías. O sea, alguien dijo, ¿no? Que Europa es un mausoleo, ¿no? Europa es un museo, se mire, no se toca. Cantaba la chancha en su momento. Europa es un ¿Qué mausoleo. mundo te deja este? Pero esa, la conclusión es que vos siempre necesitas una Alemania fuerte, ¿no? No sé. Quizás. En la línea de la democracia china. Necesitas una Alemania fuerte y está, en este momento. Alemania fuerte, China democrática. Se pinchó Alemania, viejo. ¿Está? Qué problema. Bueno, Germán, gracias por estas digresiones. Gracias a vos, Sapo. Exactamente, ¿no? Gracias a vos. ¿Por qué? Por todo lo que nos dejaste, la democracia china. Bien, No, gracias al autor de este libro. La China imparable, la democracia china. Tan Wang es el autor. Tan Wang, gracias a vos, Juanchi, Ya te llegó el Tan Wang, güey. Bueno, otra cosa, ¿no? El Estado chino está diseminado por absolutamente todas las esferas de la realidad socioeconómica y política china. Todo lo de Estados Unidos sale de la oficina oval. Ahí ya tenés otra estrategia que efectivamente va en detrimento del éxito que podría tener Estados Unidos al tratar de imitar el sistema que ha regido en China desde 1980, ¿no? Vos pensás, Germán, si viene digamos, alguien le pone el revólver en la cabeza a Orsi y le dice, tenés que elegir uno de los dos países, China o Estados Unidos en este momento. Con uno cortás totalmente las relaciones de todo tipo. ¿Asumís que solo va a responder si le pones un revólver en la cabeza? Sí. Bueno, tiene que decir China. Y Olsi va a decir the Land of the Flea, ¿no? Para vos sería the Land of the Flea. Celulosa, carne, soja, suma y sigue, o sea, le vendemos todo a China. Mi pollo, ¿sí? Que es el que lo va a pasar a todos, es India. Hay que apostar a India. Próxima columna, Germán. Bueno, uno de los segundos que podría ser segundo más afectado, ¿no? Sí. Por las medidas arancelarias. Sí. Y es efectivamente la nueva China, dirían, ¿no? Ahí tenemos otras juegos de hipótesis, tesis para discutir y tratar de que nos ilumines con tus insights y tu perspicacia. El indio de a pie no lo tengo tan junado. No, para mí es una sociedad insondable. Tercer libro tenés ahí, ¿no? Mirate, ¿quién quiere ser millonario? Ya está.
Bueno, gracias, Germán. Ya venimos. Fácil desviarse. Hola, Fernando. Hola, Sapo. Hola, Juanchi. ¿Cómo andan? Fernando. Muy bien, por suerte. Bueno, esto es a favor y en contra de los videitos. ¡Palala! Ya voy a decir cuáles videitos, porque no son videitos cualesquiera. Las formas breves existieron siempre, el epigrama, el haiku, el cuento, el short film. Han estado ahí a lo largo del tiempo sin que esto haya significado ninguna preocupación que yo sepa para la epopeya, para la tragedia, la novela, la película. Pero el llamado corte para redes, que creo que se lo llama así en la jerga, Sí. el corte para redes. Literal, corte Sí. para redes. Bueno, no se inscribe exactamente, un poco sí, en esa tradición de las formas breves, que son, digamos, extractos de una obra mayor, sin más, sino que tiene esa cosa del arte del fragmento, ¿no? Que capaz que lo reconocemos un poco del tráiler, o del teaser, o del empezar a leer, o del leer un fragmento, pero bueno, con algunas particularidades, ¿no? Con algunas diferencias. Por ejemplo, creo que el corte para redes no cultiva tanto el suspense, la respuesta pendiente, que podría ser una forma de llamar a ver una mesa, una entrevista larga, pero no parece ir tanto por ahí. Tiene algunas particularidades que podemos considerar y que a su vez lo van a relacionar, me parece, con otro arte, siempre muy apasionante, siempre muy de doble filo, el arte de poner un titular. Y no me refiero a si Diego va a poner esta noche a Leo o al demonio, sino a esa búsqueda, a la vez, muy esencialista, ¿no? Y a la vez muy llamativa, tiene que ser las dos cosas, propia del viejo encabezamiento de una nota periodística, que todo indica que comparten muy hermanadamente el corte para redes con el headline. Yo creo que el corte para redes es título y copete. En uno solo. En una sola cuando hablamos presentación. de un extracto de una entrevista donde pasaron muchas cosas, pero sacaste, digamos, lo más picante. Bueno. Más impactante. Más impactante. Las virtudes que, por ejemplo, pueden ser esa, ¿no? El impacto. Y los problemas de este nuevo género asoman enseguida, ¿no? Sale a jugar el juego de la comunicación con mejores aspiraciones para captar la atención del cibernauta, para generar engagement, para viralizarse, que la obra mayor, llamémosla, de la que sacaron esa paginita. Y bueno, sí, en principio sale con más fuerza el corte. Siquiera por ligero vuela más. Se da una gran conversación entre muchas voces, una larga entrevista, como decíamos, ¿no? El material original. En cuanto a fácil desviarse en los últimos tiempos, creo que vos lo destacabas hace poco, Sapo, hay una medalla de oro tremenda, que es para Pepe y su mensaje a los jóvenes. Ese es un corte para redes de fácil desviarse de los últimos tiempos, que está Tanito por ahí. Creo que anda como por los 3 millones y pico de reproducciones. ¿En serio? La etapa de su vida en la que suele volver, algún momento que suele recordar, o que en este momento recuerde con mayor frecuencia. Estoy a 5 meses, 90 años. Tengo agujeros por todos lados. ¿Qué querés? ¿Que te repita el poema de Darío? Juventud, divino tesoro, te fuiste para no volver. Este fue un año jodido, con una enfermedad. Vivan lo que tienen. Miren que se va. ¿Te asusta lo que viene? No, les digo a ustedes. Lo que viene para mí es el cementerio. Si te digo que estoy a meses de 90 años, tengo un agujero acá y eso, no tengo ganas de irme, pero... ¿Usted cree que la vida es la aventura de las moléculas? Ya lo ha dicho varias entrevistas. Sí, de alguna forma es decir... Y acá está el infierno y el paraíso. Por eso le digo a todos los jóvenes, vivan la vida, peleenla, quieranla. Y no hay ningún triunfo definitivo, ni ninguna derrota definitiva.
No, triunfar es levantarse cada vez que uno cae. Mañana te echan del laburo, te vas a lamentar. Pero no es el fin del mundo. Va a aparecer otro y tenés que pelear por otro. Y así sucesivamente. ¿Fracasaste en el amor? No le digas nunca más al amor. No, estás loco. Empezar de nuevo. Porque no hay ningún triunfo. Hay que tener el coraje de levantarse y volver a empezar. ¿Hay alguna etapa de...? No sabía que tenía esa cantidad de reproducciones. Creo que es No tenía idea. el más visto de los últimos tiempos del programa en su cuenta de Instagram. Y bueno, habrá aparecido por otras plataformas también, supongo. Yo quiero reivindicar, perdón, porque hay un detalle que a mí me mata que el video, que es Mujica en un momento tiene el micrófono en su mano, Sí. pero el micrófono está a 5 metros de su cuerpo y sin embargo Por suerte no se le capta bajamos a perfecto escuchar. el audio, Sí, por lo sí, cual un abrazo a Digital, que seguramente tenía otra forma de microfonear a Mujica, porque si no nos hubiéramos perdido este video viral. Es un corte con algunas particularidades. El mensaje es buenísimo, lo que pasa. Claro. Es un mensaje universal, muy Seguramente el impacto esté ahí, en las palabras del entrevistado, pero si prestan atención, están las preguntas, están las pausas del entrevistado, los silencios, que capaz que no son, digamos, un recurso de todos los cortes, a veces para poder meter más palabras en la misma cantidad de tiempo, se edita por ahí. Y está, yo creo que el valor más importante, es como dice Mujica en el video, estoy a 5 meses de cumplir 90 años. Es decir, tenés a 3 tipos, uno avanzado a los 40, otro avanzado a los 30, pero todavía ahí, ¿no? Bordeando, si se quiere, o mirando no tan lejos la juventud, y otro que está en el final de su vida, diciéndote, no pierdas el tiempo. Con una enfermedad terminal. Claro. No, tremenda entrevista, una de las grandes seguro de la historia del programa. En cuanto a cómo se hace un corte para redes, ¿no? César Giacosa, por favor, ilústranos. ¿Cómo se hace un corte para redes? Yo supongo que lo primero es recibir la orden despótica de un editor en jefe, pero bueno, vamos a escucharlo a citar. Muchachos, Fernando, querido, ¿cómo están? Acá César Giacosa del equipo digital de Magnolio Media Group. Bueno, ¿qué decir de los recortes de redes? A esta altura, en 2025, creo que se convirtieron en la punta de lanza del flujo de la información. Ustedes pueden hablar 1 hora de un tema y después, a menos que sea tu audiencia, se enteran por un corte que vieron en internet. Creo que forma parte del cómo funciona la comunicación en esta época. Quiero traer un ejemplo personal de una etapa primigenia todavía de la comunicación en internet. No tan primigenia, pero hace 8 años ya. Daniel Figares y su programa Rompecabezas. Él estaba muy enojado con Tabaré Vázquez, con Sendik, por el tema de la corrupción en Alur. ¿Se acuerdan? No es ningún chiquilín, gana un montón de plata. Y los oyentes de Figares sabían de la bronca con lo incendiario que era Daniel con el tema. Pero mucha más gente se enteró cuando subimos un videito a Facebook, en ese momento, de 2-3 minutos, lo cual puso a Figares en el spotlight porque lo vio un montón de gente nueva que no era de su público. Porque, claro, la dinámica de internet, la viralización. Y entonces ahí Figares en el spotlight, nota en galería, un montón de ruido. Y eso que vivimos hace 8 años hoy es la norma. Gracias, Bien definido por Gracias a César, que no nos dijo nada acerca de cómo se hace un corte para redes, pero sí puso un ejemplo pero yo creo que lo dijo tremendo, todo. Yo creo, claro, exacto, que yo de creo- alguna forma lo dice todo. Yo creo que te lo dijo. Sí, ¿no? sí. Es buscar el momento de alto impacto que vos le estás ofreciendo, ya no a tu audiencia, que lo conoce, sino a allende tu Sí. audiencia. Después, claro, las consabidas preguntas dicotómicas agrietadoras, ¿no? ¿Arte del resumen o arte de la descontextualización? Porque, perdón, hay sí. un tema, porque voy ahí, porque hay muchos universos de cortes para redes. Sí, por supuesto. Está el de la información, de la política, que en el mundo quizás que en el que nos movemos, pero yo consumo mucho, por ejemplo, fragmentos de entrevistas a comediantes o a actores o a músicos. Que son virales. Que son virales, ¿no? Entonces ahí hay otro universo, ¿no?
Sí, quizás Yo creo que tiene más que ver con el consumo del ocio que tenemos diario. Sí, yo creo que el problema, en tal caso, pensándolo en contexto de la comunicación y de la honestidad de esa comunicación, es cuando hay un problema ético con el recorte. Si no existe ese problema ético, el recorte simplemente va a expresar una comunicación concreta. Vos decís cuando el corte es, digamos, manipula manifiestamente lo que realmente pasó en la nota. Sí, sí. Claro, por supuesto. Lo que pasa es que o eso... el recorte es tan recorte que solo se queda con un fragmento de la explicación y no con la explicación completa. Claro, ¿no? que eso puede llegar a ser hasta cierto punto inevitable, ¿no? Es decir, porque claro, hay que volcarlo todo en un minuto o en un minuto y medio, para eso se hacen, digamos, se tijeretea muy vertiginosamente. ¿El video del vuelo de Peñarol cuenta como recorte para redes? ¿Cuál? El video del vuelo de Peñarol. Y bueno, no es lo que estamos discutiendo en esta conversación. Es un viral. Es un viral. Sí. Y es un corte para redes. ¿Pero de Capaz qué? ¿De qué producto mayor? Comieron con, digamos, con los brazos contra el cuerpo. Ah, claro, en ese finalmente hay un momentito en donde se exalta un poquito la barra, corte y hay los bárbaros de Peñarol. Lo que pasa es que, mirá, con estas otras preguntas capaz que lo vuelvo a traer a nuestra conversación acá con ustedes periodistas. ¿Es una buena forma de invitar, de inducir incluso, a ver una nota completa? ¿O un modo más bien problemático de reflejar el conjunto del trabajo? Es lo segundo. Un encare temático que tuvo un cierto desarrollo, una cierta elaboración de preguntas, de respuestas, un intercambio que tuvo su recorrido. En ese sentido, capaz que cuando salís a considerar el corte para redes, decís, pero claro, no le hicimos justicia a nuestro trabajo. En ese sentido, en el sentido de cómo fue la obra mayor de la que sacamos ese recorte. Y yo me quedo con esta otra pregunta que quizás es de fondo. Pesa más en el lugar, sin duda, muy protagónico que están ocupando hoy los cortes para redes, como decía César, digamos, una nueva forma de hacer periodismo, muy asociada a las lógicas de las redes sociales, pero bueno, está el periodismo proponiendo, o se trata de una nueva forma de leer que hay por ahí, por parte de los usuarios, que capaz que la crearon, la fomentaron esas lógicas, y a la que los medios les responden, bueno, ¿quieren esto? Acá lo tienen. Yo creo que estamos complaciendo. Son engranajes para el feed. Básicamente son, digamos, insumos para un feed que sin fin, que es el feed de Instagram, el feed de Twitter, scrollear y vos tenés que llenar ese feed de contenido. Pero así suena, viste, un poco resignada. La movida. Bueno, está, hay que hacer esto, y lo hacemos. lo macro yo creo que es eso, o sea, el corte para la red no deja de ser un granito de arena más en el gran feed global. Está bien, pero eso sería lo evidente. O sea, funciona así. Eso sería como funciona. Yo creo que Fernando apunta al huevo o a la gallina. O sea, ¿es una nueva forma de leer o es una nueva forma de producir contenido? Y eso es difícil saberlo. Lo que es seguro es que... No, es muy fácil saberlo. O sea, hoy el contenido se consume de esta forma. Está bueno, está bien, pero eso es la vieja discusión de cómo te baja la cultura. O sea, o cómo te baja, es decir, si te lo dan así, vos aprendés a consumirlo así. Es una educación, a vos te educan, te permeabilizan de una manera para que vos funciones y reacciones de esa manera. Es casi una cosa cognitiva, o sea, cerebral. Que seguramente es inevitable, ¿no? Como cuando después de cierto tiempo de imprimir un texto así de forma rasa sobre una página y publicarlo a mediados del siglo XIX, los tipos empezaron a competir en serio entre los distintos periódicos, las distintas páginas, y una forma que encontraron de competir fuerte y de ganar es meter un buen titular, con una buena letra capital, con una frase bien sonora, bien expresiva, y bueno, capaz que en ese sentido el corte para redes sale a aumentar la competencia en ese sentido con los problemas que venimos considerando, ¿no? Está bien, en cuanto a likes, en cuanto a comentarios, genera un montón de cosas, pero capaz que no lleva a ver la nota completa, capaz que no lleva a ver... Pero no, es que no es capaz. Si vos ves los números, entre el corte y la nota completa, ahí tenés la respuesta. Es mucho más números los que tiene el corte que la nota completa. 10.000 a 1 es. Claro, es una paliza. ¿Por qué? Porque ahora el modo estructurado de consumir
Es el modo de generar dopamina, o sea... Luego es manejable esa lógica dual. Entro en uno, al punto tal que uno de los videos virales de ayer, creo que fue, o de anteayer, es el actual presidente del INCA, el Instituto de Cine de Argentina, con un crítico especializado en cine, discutiendo sobre la película de Duprat, Cohen y Franchella, ¿no? Sobre Homo Argentum. Y la persona que está hablando de la película, en un momento es cuestionado por el crítico, o sea, el presidente del INCA es cuestionado por el crítico, y le dice, ¿usted la vio? Y dice, sí, la vi en sucesivos recortes de TikTok. O sea, el tipo está hablando de una película que dice haber visto en sucesivos recortes de TikTok, que en el caso de esta película podría hacerlo. Porque son cortos. Porque son 16 cortos. Sí. O sea, podrías ver toda la película. Pero la dinámica es lo que yo vi en videos cortos me hacen, o sea, me llevan a poder hablar de lo que es, en el fondo, un largo, ¿no? Que en este caso justo son cortos acumulados. Pero... Luego, la pregunta, digamos que se van articulando, ¿no? ¿Es manejable esa lógica dual? Acá genero los likes y los comentarios y bueno, y la facturación tiene que ser por otro lado, indudablemente, con el contenido completo, en el medio original, etcétera. Hay que ver hasta qué punto una cosa le genera problemas a la otra. Lando, Traje tenemos dos una tanda. respuestas de la cultura, saqueadas por ahí a estas preguntas, las dejamos para después de la pausa. En el programa que suena y suena. Fácil desviarse. Fácil desviarse. Una pregunta típica cuando termina el programa, una entrevista, es ¿cuál es el corte para redes? Claro. ¿Y de qué hablamos? Hablamos de, insisto, un arte del resumen o de, digamos, en una especie de tiro en el pie de Ahí un arte tenés de la a un sibarita el corte para descontextualización. redes del otro lado del vidrio, que tendría que estar de este lado, ¿no? Sí, no sé Que por qué Jorge no vino. Ornelli. Sí, no, tranqui. Nos dejó. Yo traigo dos respuestas a esa pregunta. Una es que, bueno, el escritor Martín Cohen, a quien traje hace poco, y no es que lo vuelvo a elegir, sino que amplío ese pronunciamiento suyo, que es un corte para redes en esencia. Lo consideramos hace algunas columnas, aquel de una visita de Cohen al programa 50 Minutos de La Nación Más, conducido por María O'Donnell, 2017, en el que, bueno, lo recuerdan, ¿no? Cohen explica por qué 30.000 desaparecidos es una cifra abierta, una interpelación a un Estado que aún le debe respuestas a la ciudadanía. Bueno, ahora, unos 15 días atrás, este escritor, Martín Cohen, que es uno de esos escritores, que es un muy buen novelista, muy respetado, un crítico y un intelectual de esos que se meten, ¿no?, en los temas, fue a Mira quién vino, que es el espacio de entrevistas de Julia Mengolini en Futurock, y les diría que durante toda la primera hora de la nota se dejó llevar por las repercusiones de ese corte, el corte de los 30.000, y algunas de las señales de época, así lo dijo, que se pueden leer en esa viralización. Entonces va dejando varias meditaciones, que seguramente no se pueden cortar sin mutilarlas, ¿no? Habla de Beatriz Arlo, de Walter Benjamin, dice, bueno, el intelectual lee más de lo que escribe, escucha más de lo que habla. Entonces, bueno, por ejemplo, cuando se cruzó con Lo Pérfido, estaba en una ronda, ¿no? El momento del corte es al que yo aludo, ¿no? Habla a partir de lo que pensaron otros y reacciona a lo que dice otro en esa mesa, ¿no? No estaba haciendo un monólogo, eso es lo que le interesa. Subrayar. Dice por qué le parece importante ir a los espacios de desacuerdo. Dice que Benjamin anticipó, acaso, ya en los años 30, la maravilla y los problemas de que cualquier ciudadano pueda escribir y publicar en un diario, decía Benjamin, en aquel tiempo. Bueno, llama la atención acerca de cómo domar y llorar, en tanto que metáforas así estructurales que tenemos ahora, son reducciones que revelan antes que nada una forma de leer. Es decir, se lee antes que nada, dice él, procurando determinar quién domó a quién y sobre qué está llorando a alguien, ¿no? Entonces, bueno, considera Arlo, una vez más, de un libro que se llama La intimidad pública, de 2018, un libro muy, muy apreciado de Beatriz Arlo, sobre las epopeyas del yo. Dice, allí capaz que lo que vemos es que las revistas que se ocupan de los escándalos, de los famosos, de sus vacaciones, de sus maternidades, bueno, sí, crean esas epopeyas del yo. Y entonces Cohen dice acá, capaz que habría que ensayar sobre un cierto desdibujamiento de la frontera entre expresarse en un ámbito cualquiera y el acto de publicar.
que para nosotros capaz que está muy claro. Nosotros sabemos que si escribimos en Twitter, no estamos escribiendo en un ámbito en el que nos leen los que conocemos. Eso es publicar, más allá de cuántos leen, ¿no? No deja de ser publicar. Entonces, la conciencia de estar escribiendo para publicar, cuando un texto es, digamos, una respuesta a un tweet, bueno, habría que ver si sigue siendo la misma o si ha ido cambiando y sobre todo si ha ido generando entonces nuevas formas de leer, ¿no? Entonces cuenta alguna anécdota, algún estudiante suyo, ¿no? Un alumno de sus clases que el día antes del examen pone en Twitter que no estudió nada, como si lo hiciera en un ámbito, digamos, rodeado de sus pares y no publicando, que es de hecho, o sea, en rigor, lo que está haciendo. En el fondo podría ser que hubiera una nueva manera de leer, o una vieja pero que vuelve, ¿no? Leer no para leer como una práctica suficiente, sino para comentar. Lo que en sus versiones más multitudinarias y pequeñas, estas que ejemplificaba Juan, efectivamente, digamos, podrían estar enterrando una especie de privacidad, así, de a dos o grupal, salvo que en rigor ese comentario no deja de ser público. Entonces, hice este corte para esta columna, hice un corte para la columna de Cohen en Mirá quién vino. Y volviendo al género recorte, porque de ahí partimos, sí, y porque soy muy estructurado, vuelvo al punto de partida, que es, algo se rompió en la lógica de pongo una frase gancho para enganchar a un lector, porque no enganchás a un lector, enganchás a un comentador, sí, que comenta algo de lo que no sabe nada más que una frase. Y es eso, la frase además es en sí misma. Sí. No es que te llama entonces a la conversación entera o a la nota entera. Exacto, ahora porque ya casi nadie, y lo ves en los comentarios de los diarios, es fácil, es tan evidente, no requiere mucha elaboración. Sí. ¿Por qué se comenta, por qué de cada 10 comentarios, 10, 9 y medio, 10, 9 son sobre el título? ¿Por qué no leyeron más que el título? Porque ven el título y entran a comentar. Yo entiendo perfectamente, y uno lo hace una y otra vez, vos lees un título, no te interesa, seguís a la nota siguiente. Pero si no te interesa, y entonces no vas a leer la nota, ¿por qué te interesa comentar la nota que no leíste? Sí. Me parece que también no es nuevo, pero se expandió. Algo que no es del orden del fuera de contexto, es del orden del fuera del texto. No es que no conocen el contexto en el que algo se dijo, no conocen el texto en el que algo se dijo. Si vas a prescindir de leer, a mí me parece que convendría prescindir de comentar, no porque crea hay que leer, no hay que leer. Si no te interesa, no lo leas. Pero si lo querés comentar, me parece que mínima. Sí. Martín Cohen, en Futurock, dejando allí una frase interesante, ¿no? No es fuera del contexto, es fuera del texto. Lo cual es, digamos, si se quiere, más grave desde el punto de vista de cómo se puede llegar a valorar entonces ese recorte como una parte del todo. Es decir, está sacado del todo más de lo que venimos considerando hasta ahora. Dije que traje 2 respuestas, la otra, que era griega por la hora que es, se las ahorro. Tenía que ver, y dejo este corte para que nadie vaya después la hora a griega ver. Es un buen nombre para sí. Eurípides. Tenía que ver con, bueno, ¿por qué, por ejemplo, para Dante Homero no era el primero y el más grande de los poetas como lo es para nosotros? Bueno, respuesta, porque no había entrado a leer la nota completa, porque solo conocía una serie de fragmentos muy mal cortados de la Ilíada, se quedó con Virgilio y punto. No se demoró más. Y la cultura rodó de todos modos. Cabe pensar que vaya a rodar hasta borrar la entrevista completa a Mujica y dejar solo el recorte, y sí, en principio no lo podemos descartar. Eso. Y bueno, ¿a dónde lleva esa reflexión? A que leer mal, leer por partes, leer desde el malentendido, son una parte muy determinante siempre de la rueda de la cultura. Por eso un poco nos vamos a lamentar por lo negligentes que pueden ser un titular o un corte, y otro poco nos vamos a resignar. Lo seguro es que a los dioses de la literatura, Sapo, Juanchi, que, digamos, tienen como jurisdicción también al periodismo, sobre todo al cabo de un tiempo, todo pasa al dominio de la novela, lo único que parece importarles es una especie como de mapa de temperatura. Algo que se leyó, algo que se escribió, y bueno, ahí donde incontroladamente algo sobresale más. Y en absoluto, si a alguien le parece que un headline o un videíto no le hacen justicia a lo que fue dicho, a texto completo. Así que está bien que nos preocupemos, pero por otro lado me parece que lo vamos a tener que aceptar, como decía César,
en ese valiosísimo testimonio. Es la norma. El arte del recorte, gracias. Sí, Nando. sí, gracias a ustedes. Nos vamos, se viene. ¿Qué se viene? Arranca la transmisión de 3-0. ¿Se arranca? ya. ¿Sí? Claro. La semana pasada ¿No? hablamos de la ¿Un quinta. concentrado de no toquen antes? ¿No? No te escucho, Juan. No leo los labios. Hay un programa antes, Ah, de bueno. 3-0. Bien. Ajá. Bien. Ah, por eso. No, digo que la semana pasada hablamos de la quinta. Sí, verdad. Capaz que la semana que viene podemos Bien. seguir. Me gusta. Gracias, Nando. Chau, chau.